En Mutual de Seguridad sabemos que estar protegidos y evitar accidentes es tarea mutua. Ayúdanos a cuidarte, conociendo y aplicando los protocolos y medidas preventivas que revisaremos a continuación frente a una emergencia. Sigue las indicaciones de los organizadores del lugar. Identifica las vías de evacuación del recinto que se encuentran detalladas con señales y o flechas de color verde con blanco. No bloquees las vías de evacuación. En caso de ser necesario, protégete debajo o en costados de muebles como asientos o marcos de puerta principales. Si te encuentras en un lugar en donde hay más de una vía de evacuación, acude a la más despejada para evitar que existan aglomeraciones en una salida. De ser necesario el uso de escaleras para el ingreso o salida del lugar, recuerda siempre usar los pasamanos para evitar caídas. Recuerda no usar los ascensores durante la evacuación. Ayuda a ancianos, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida. Conserva la calma y sigue las instrucciones indicadas por los líderes de evacuación. En caso de ser necesaria una evacuación total del establecimiento, sigue las instrucciones de los organizadores y evacúa de forma ordenada y sin correr. En el exterior, ubícate en la zona de seguridad del establecimiento, identificada con sus respectivas señales que pueden estar marcadas en el piso o muros. Respeta y recuerda estas medidas por tu seguridad y la de todos. Estar protegidos y evitar accidentes es tarea mutua. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Cámara Chilena de la Construcción les queremos dar la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de la Semana de la Productividad 2023. El día de ayer tuvimos en este escenario diversas presentaciones que se orientaron a los desafíos del país en temas de regulación, permisología, integración temprana y contratos colaborativos. En este segundo día de la Semana de la Productividad 2023, nos queremos enfocar en el sector y las empresas con interesantes ejemplos nacionales y también internacionales. Acerca de la necesidad de integrarse, la relevancia de la incorporación de la digitalización y el BIM, la industrialización y los métodos modernos de construcción y cómo se conjugan en la manufactura avanzada. Para comenzar este día de la Semana de la Productividad, queremos invitar a Francisco Costabal, presidente de la Comisión de Productividad de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días también a todos los que están conectados por internet. Estamos muy contentos por lo que ha sido esta semana la productividad realmente y muy contentos por las exposiciones que vienen hoy día. Pudimos ver ahí alguna avanzada de los temas que se van a tratar, también de los datos que vamos a recibir y sin duda que uno lo ve que cómo es posible mejorar la productividad en el sector de la construcción, algo que anhelamos profundamente. Yo les quiero contar, vamos a ver aquí una presentación brevemente de qué es lo que es la Comisión de Productividad. La estoy viendo abajo, pero no la estoy viendo acá. ¿Ahora sí? Ahí estamos, ahí sí. Ya, gracias, Cristian. Bueno, la Comisión de Productividad, la Mesa Nacional, ¿no es cierto?, tiene ciertas colaboradores, por decirlo de una manera, de la Mesa Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, que son comisiones. Y una de las comisiones que tiene la Mesa Nacional es la Comisión de Productividad, en que vamos a ver ahí cuál es el encargo que nosotros tenemos. Todos los que estamos aquí y todos los que también están conectados sabemos el problema que tenemos en productividad. Ahí podemos ver ese gráfico, dónde está Chile. Estamos ahí al lado de Colombia, México, Portugal. Y vemos por allá cómo está disparado Japón. Vemos Reino Unido también, que están ahí en el sector de productividad media, pasando a la productividad alta. Entonces,
tenemos mucho por avanzar. Vemos cómo los temas se empiezan a agobiar, ¿no es cierto?, en el sector de la construcción. Ya el traspaso a precio se acabó, la escasez de la mano de obra, tenemos que ver cómo hacer frente. Es como en el cambio climático, no podemos seguir viviendo pensando que vamos a tener la misma agua que teníamos hoy día. Bueno, también tenemos que pensar en cómo hacer nuestras obras más productivas en el futuro. Y a eso estamos dedicados en la Comisión de Productividad. Aquí podemos ver otros gráficos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver cómo ha evolucionado en el sector de la economía en Chile. Vemos esa en el gráfico de la izquierda de ustedes, en el gráfico la línea azul, vemos cómo fue el desarrollo, la mejora de la productividad en el total de la economía del país. Y creció, desde el 2000 al 2020. Pero la construcción, la línea roja, la vemos plana. Entonces, si nos comparamos con afuera, con índices internacionales, vemos que este es un indicador que estamos nosotros promoviendo dentro de la edificación. En infraestructura, obras mineras, hay otros índices para medir la productividad. Pero en edificación, que es donde tenemos la mayor brecha por mejorar, vemos que son metros cuadrados por hombre día. Es un indicador que es bastante fácil de sacar. Uno saca la asistencia que tuvo toda una obra, que sé yo, tuve 10.000 hombres día que trabajaron. Entonces los metros cuadrados lo divido por ese número y me da que el promedio nacional es 0,24. Internacional tenemos el promedio 0,37. Es decir, para generar un edificio, en Chile necesitamos 6 trabajadores. En el promedio de la OCDE solamente hacen eso que nosotros hacemos con 10, ellos lo hacen con 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, o viéndolo de otra manera, lo que nosotros logramos construir un edificio de 10 pisos, en el mismo plazo, con la misma gente, ellos lo hacen un edificio de 15 pisos. Esos son los indicadores. Entonces tenemos una brecha muy grande por mejorar. Y ahí esto es lo que tenemos en el informe Matrix. Ayer veíamos cómo Rafael Berguán nos comentaba que él fue el encargado de ese otro informe del sector de la construcción, de la productividad, por la Comisión Nacional de Productividad. Y ahí en el informe Matrix vimos que hay distintos niveles de medidas que podemos tomar para mejorar la productividad. Tenemos medidas de alcance país, como es la capacitación, formación de capital humano. Vemos cómo el tema de los prefabricados, la industrialización, la construcción pasa a ser más bien un montaje que una construcción en obra. Entonces tenemos que capacitar a nuestra gente. También todo lo que es la planificación, las medidas de calidad. Ahí tenemos que hacer una capacitación. Y también lo que es la regulación, que veíamos ayer como el ministro nos decía este proyecto de ley que busca un poco eso, hacer que la regulación sea más eficiente. Sin duda que es un buen inicio, pero queda mucho por hacer. También tenemos medidas de sector y también de empresas. Entonces, en esos 3 niveles estamos trabajando en el interior de la Comisión de Productividad, que la comisión ahora antes estaba como un consejo de sostenibilidad y ahora la comisión quedó alojada, un consejo de productividad y ahora la comisión quedó alojada dentro del consejo de sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, tan importante como la relación con el medio ambiente, los vecinos, la seguridad, también tenemos que la productividad también tiene que estar alojada, porque para que una empresa sea sostenible, tiene que primero ser sostenible económicamente. Ese es y por eso es que la Comisión de Productividad está al interior del Consejo de Sostenibilidad. Estos somos las personas que trabajamos durante todo el año en la Comisión de Productividad aquí en la Cámara, que busca tener una representación de los distintos áreas que participan al interior de la Cámara y también a lo largo del país. Muchos de ustedes los conocen. Bueno, vamos a hacerle honor ahí. Tenemos a Pablo Ibelich, de Echeverría Izquierdo, a Sebastián Furcade, Guillermo Elgueta, Alejandra Paulaza, Tomás Miller, que nos ayuda con toda el área de norte, Claudia Hidalgo, que quiero agradecerle, porque Claudia ha recorrido todo el sur, poco promocionando todas las cosas que hacemos en materia de productividad. Estuvo en Puerto Montt, estuvo en Valdivia, Osorno, Temuco. Estamos también haciendo todo ese trabajo de divulgación, que muchas veces sacamos muy buenos informes, muy buenas herramientas para que las empresas sociales lo apliquen y se nos quedan de repente ahí. Entonces eso también hay que promoverlo. También tenemos a Carlos Zeppelin, Cristóbal López y Catalina Binder, que ayer moderó el panel.
que pudimos escuchar. Este es el mandato que nos dio la mesa. Lo voy a leer, perdonen que lo lea, pero dirigir e impulsar estrategias que logren un mejoramiento de la productividad del sector, incorporando los diagnósticos y recomendaciones preexistentes, el informe Matrix y de la Comisión Nacional de Productividad, y promoviendo acciones que aborden las distintas dimensiones y subsectores de la industria a través de aspectos normativos, regulatorios, coordinación y colaboración y procesos constructivos. Eso es lo que estamos abocados en la Comisión de Productividad. Y ahora estamos trabajando el informe Matrix. Si alguno no lo tiene, se lo recomiendo la lectura. Tiene un resumen ejecutivo de 100 páginas. El informe completo son alrededor de 700 páginas. Lo recomiendo porque se evaluaron más de 100 obras desde el año 2018 a junio del 2019, tanto de edificación en altura y en extensión y también obras viales. Es un informe que da más de 140 medidas para mejorar la productividad que se agruparon en distintas palancas que llamamos, ¿ya? Y de esas palancas nosotros estamos trabajando en 3, que son nuestros ejes estratégicos para lo que ha sido este año y también lo que será el próximo, que son la integración y colaboración. Por eso veíamos ayer la charla de los contratos NEC, que buscan un poco tener esa doble mirada de integración temprana y también esa colaboración entre mandante, coordinador, proyectista y también constructor y proveedores. La digitalización, que hoy día tenemos expositores internacionales que nos van a ayudar con eso, todo lo que es el BIM, pero no como un software que ve 3D, sino como una metodología, ¿ya? Y también lo que es la normativa y regulación, lo que también estamos impulsando. Hay una serie de documentos, herramientas que hemos estado entregando y puesto a disposición de todos los socios. Y ahí los invito a que después puedan meterse a la página, ahí en la Comisión de Productividad, en la página de la Cámara Chilena de la Construcción, y ahí están para descarga gratuita e inmediata de todos estos informes, estudios y también guías prácticas. Tratamos que todos los entregables que estamos sacando tengan 2 documentos. Uno es un documento estratégico ejecutivo para quien toma la decisión. Alguien que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mis edificios, quiero que mi planta tenga un 15% de elementos industrializados o prefabricados. Y que lo decide. ¿Por qué? Porque cree en la industrialización. O quiero que mi proyecto sea totalmente digitalizado en BIM y que lo vayamos haciendo de manera colaborativa. Eso para poder mover a quien toma la decisión y quien asume el riesgo de innovar en la tecnología, es que tenemos estos informes ejecutivos. Y después tenemos la guía práctica, el que va a tener que hacer la pega de implementar la digitalización al interior de la empresa. Entonces siempre tenemos esas 2 versiones de los documentos. Y ahí, como contaba, hemos recorrido el país, haciendo charlas y contando lo que estamos haciendo para poder divulgarlo. Y también estamos trabajando con distintas instancias, ¿no es cierto?, lo que es el CCI, CETEC, Construye 2025, CIPIX. O sea, hay una serie como un ecosistema que está trabajando en el país para mejorar la productividad, y ahí nosotros estamos trabajando. Esto ahí un poco aparece, claro, el trabajo que hicimos en conjunto con el Encuentro Nacional de Construcción Industrializada que organizó el CCI y que nosotros también participamos en él. Muchas veces vemos como que este aviso, ¿no es cierto?, que puso una empresa constructora, porque vemos la digitalización, vemos como CChC está causando turbulencias en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Temas contables, trabajos que pueden ser amenazados porque ya CCchC lo va a poder hacer. Y aquí esta empresa constructora le dijo a CCchC, oye, construye este edificio, ¿cómo lo haces? Claro, seguramente lo vamos a incorporar nosotros también. Y por eso el tema de la digitalización, que nuestros proyectos estén digitalizados, porque a lo mejor CCchC nos va a ayudar en sacar las órdenes de trabajo para el día. A lo mejor en el futuro los trabajadores van a llegar, van a ver en su teléfono qué es lo que tienen que hacer, la programación la va a despachar,
la compra de materiales, van a haber varias cosas. Pero los trabajadores van a seguir estando. Los trabajadores son parte esencial de la construcción. De ellos dependemos. De ellos son los que sacan adelante el edificio. Nuestro rol es organizarlos, darles la planificación, que tengan todo en el momento que necesitan y sin duda que las obras las sacamos adelante. Es gracias a ello, entonces, de repente uno dice, no, es que no mejora la construcción, es que tenemos que capacitar. Ya, pero es como voy a aprender alemán. Yo a duras penas ayer hablaba en inglés con Jamie, con Marisa, mi inglés no es muy bueno. Pero sería peor si es que no lo practico. También pasa si uno aprende un idioma y no lo practica, el idioma se pierde. ¿Qué pasa si es que implementamos medidas, capacitamos a nuestra gente y después los edificios los seguimos haciendo de la misma manera? No, la capacitación tiene que venir dentro de un plan de empresa en el cual decimos, ¿sabes qué? Las escaleras de nuestro edificio van a ser todas prefabricadas. Los antepechos de nuestros balcones van a ser prefabricados. ¿Sabes qué? Vamos a incorporar tabiques que vengan prearmados. Eso, pero no que sea una prueba que hicimos, porque si no esa capacitación se pierde. Entonces, a nuestros trabajadores los tenemos que hacer que vayamos cambiando. Entonces, ese es nuestro rol como Comisión de Productividad, es dar las herramientas para que en las empresas podamos hacer los cambios. La construcción es muy atomizada, tenemos muchas empresas, pero los trabajadores muchas veces pasan de una empresa a otra, o son trabajadores de un subcontratista que termina un edificio y pasa a otro. Y si esos trabajadores ya vieron que en una obra se hacía de distinta manera y que fue mejor, ellos van a ser nuestros promotores. Así que un poco también estamos enfrentando este cambio generacional. Vemos que ya los trabajadores de la construcción tienen estudios técnicos, vemos que ya usan herramientas distintas, o sea, ahora el nivel láser es como obvio, pero antes no, o sea, antes era el plomo, la lienza, y vemos que ahora el nivel láser se ocupa y de repente vemos que el trabajador antiguo usaba el nivel láser casi como que fuera un reemplazo del plomo. En cambio ahora vienen generaciones nuevas en las cuales el nivel láser lo usan de una manera distinta, mucho más productiva. Entonces tenemos muchos cambios, pero no olvidarnos que al final la obra de construcción hoy y en el futuro, salvo la robotización, que algo también nos puede sorprender en el futuro, van a estar estando nuestros trabajadores. Así que tenemos muchos cambios que se nos vienen, están pasando cosas y esas son las que tenemos que aprovechar para implementar en nuestras empresas, en nuestros proyectos, para poder mejorar la productividad. La productividad, a mí me gusta el ejemplo de que es como una rueda de bicicleta que tiene muchos rayos. Y yo como empresa lo que tengo que lograr es que esa rueda de bicicleta vaya siendo cada vez más grande, tenga un diámetro mayor, pero pareja. Porque si me escapo con una, me escapo con el BIM, voy a tener un rayo muy grande. Pero en tema de planificación ando mal. En tema de contrato también es una cosa que yo soy el culpable de todo. En tema de proveedores también ando chico. Entonces queda una cosa deforme. Entonces ahí hay que hacer un análisis de cómo estamos, que ahí el informe Matrix tiene un gráfico de araña y que ahí uno puede hacer una evaluación propia de cómo estamos. Entonces, para ir mejorando poco a poco los distintos vectores que mejoran la productividad. Eso es, los dejo, que tenemos excelente invitado y muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras del presidente de la Comisión de Productividad de la Cámara Chilena de la Construcción. Súper interesante lo que está haciendo la comisión. A continuación, queremos dejar con ustedes a nuestra siguiente expositora. Queremos darle la bienvenida a Marisa Stenning. Ella es Associate Director at Turner & Townsend, Alinea, con su charla Trust and Productivity, the UK Construction Playbooks. Así que, por favor, démosle la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso.
Buenos dias, good morning, and thank you for having me here today to talk to you about Trust and Productivity, the UK construction playbooks. I would like to start by doing a quick introduction to myself and Turner & Townsend, and then I will go into a bit more detail regards to the context around productivity, both globally and in the UK, and then specifically the development of the UK construction playbooks. I've then also got some case studies which I can go through with you to demonstrate how actually, if you use some of these principles, that we can actually have some really successful projects. I'll then conclude by going through some of the estimated benefits, which I'll touch upon throughout the presentation, some lessons learned that we've found during the playbooks, and then also the next steps specifically with regards to the private sector. So I'm Marissa Stenning. I'm an Associate Director at Turner & Townsend Alinea, which is the London cost management arm of the global brand Turner & Townsend. I'm a co-author of the Trust and Productivity, the Private Sector Construction Playbook, and I've had various experience in both public and private sectors. So some of my current projects are 22 Bishopsgate, which is on the left, and 1 Leadenhall, which is on the right. These are both new build tall buildings in the City of London, predominantly commercial. 22 Bishopsgate recently completed a few years ago, and 1 Leadenhall is currently under construction. With regards to Turner & Townsend, our vision is to become the first data-led consultancy, and we think this ties in nicely with generally promoting productivity. We've got quite a few offices in Latin America, and specifically in Chile. We've been here for 12 years, focusing on real estate and mining. Globally, we operate in 48 countries, and we do have connections between the offices, and that's hence why I'm here today. To start with, I want to focus on the productivity context globally. So McKinsey & Company a few years ago actually did a report that said if construction was to catch up with the manufacturing industry or just the general economy, it's estimated that $1.6 trillion would be added, or about 2% to the global economy. The Royal Institution of Chartered Surveyors also did a global survey, and this actually indicated that 14% of companies don't record or measure productivity at all. And just generally, there is a lot of pessimism with regards to the promotion of productivity going forward. And these reports recommended quite a few similar things, such as setting up projects for success, having better supply chain management, the use of new technologies, and upskilling the workforce. So there are quite a few common themes globally with regards to how we can benefit productivity, and both of the construction playbooks touch upon a lot of these themes as well. In terms of the UK productivity context, this graph is actually from the private sector playbook, and it demonstrates that over the last roughly 20 years, the UK construction sector has actually had a negative productivity growth. And to put this more into context, the construction industry has had a gross value added of about 12% in comparison to 53% of the entire economy. So we're clearly lagging quite behind. And if productivity had continued to grow at the same rate pre-2008, then actually every worker would have been about £5,000 better off, or that equates to roughly $6,200. And the reason why productivity in construction is so important for us in the UK is because the construction sector is a very prominent industry. It employs roughly 7% of our workforce and also contributes about 8% of our total GDP, which is roughly $230 billion a year. And what we're finding at Turner & Townsend is we're having a lot of national and international clients coming to us looking for guidance on how to resolve some of their frustrations, specifically around inflation, contracting models, and lack of innovation. With regards to inflation, over the last couple of years, what we've seen is
up to an additional 20% on contract sums required just to fix costs. And cost certainty in the UK is a very important objective for our clients. In terms of the contracting models, over the last 20 years, we've seen quite a big shift towards main contractors becoming more of a management vehicle, where they shift risk more down the supply chain. And in terms of innovation, what we find is that we're becoming increasingly more reliant on the supply chain to actually provide us with those ideas, yet we're not really discussing those early enough in the process to actually be able to achieve some of those opportunities. And all of this productivity context leads to a high insolvency rate. So in construction, we see about 18% of the overall insolvencies in the UK is specifically in our sector. So again, it shows that we do have quite a big problem. And throughout the decades, there have been a number of publications regarding productivity. A few of them are on the screen right now. And a lot of these are written in report formats, so they're quite lengthy. And as far as I'm concerned, there's not actually any sort of measures of success if you implement some of these principles. The only exception on the screen is actually the PPC 2000, which is a standard form of contract. In the UK, we commonly use standard forms, mainly JCT and sometimes NEC on public sector projects. But the PPC is a newer form, and what it aims to do is form a partnership and benefit collaboration. So actually all parties are a signatory to the contract, whether you're a main contractor, a client, designer, cost consultant, you all have the same obligations. And the playbooks really just take a lot of these recommendations and sort of continue the themes, but they're written in such a way that it's meant to try and drive that into the industry and give it a bit of momentum and impetus. So the construction playbook, which is the public sector version, was published in 2020, and then it was updated in 2022. And the reason why the government really wanted to promote productivity is because the public works sector equates to roughly £41 billion a year, which that was in 2022. And not only did they want to promote productivity, but they also wanted to ensure that certain fundamentals were being realised on projects. So things such as improving workplace safety, the commitment to net zero by 2050, and also promoting social value. What the government has done is actually mandate this playbook on all public sector projects, and they've done this in order to achieve certain outcomes such as better supply chain engagement, use of innovation, use of technologies. And this version has been out for a little bit longer, so we've been able to get some more feedback on it. Generally, the industry has reacted very positively to this publication. However, there are still a few challenges that are presented. So, for example, what we see is that actually there's a lack of skills and knowledge to be able to implement some of these principles. Not all of the government bodies are actually using it, even though it is mandated. And lastly, again, there's not much of a measurement for success and actually being able to understand the benefits from this playbook. So the private sector playbook was actually as a direct response to the public sector version. So we thought it was a really positive idea, but actually in the private sector, it's not always applicable. So there needed to be some changes to it. And really what makes the private sector playbook different is that it's actually part of a wider construction productivity task force. And this task force was set up by a company called Be the Business in 2020, and the playbook is actually one of 3 work streams. So in relation to the other work streams, there's one which measures productivity and ensures that the methodologies are easy to adapt so that companies actually do it. As I mentioned before, the RICS has found that a number of companies don't do this, so that has to be the first step.
The other work stream is in relation to the collection of data and benchmarking and making sure it's consistent throughout the industry. And this actually has further collaboration from the Data Trust in the UK and also large companies like Microsoft. The private sector playbook is also very much a top-down collaboration. So there's a number of really major players in the UK. So a number of the companies involved are listed on the stock exchange. So they have a lot of sway and impetus, as well as also having a bit of a global reach and being able to pick up lessons learned from elsewhere. And lastly, due to the fact in the private sector to do with things like funding sources or the pace, that the private sector playbook needed to have an element of flexibility. The way the playbook was structured, it was deliberately written in chronological order in terms of a project from start to completion. And really, we wanted to do this to make sure it was very easily accessible. You could pick up a chapter at a time without having to read the entire playbook. And that the content within the playbook was formed through a series of workshops where 8 companies, we sat in a room, had very open and frank conversations, and formed a lot of the detail. The playbook starts off by an introduction and using the playbook, which goes into a bit of detail around things we call the non-negotiable priorities and the 10 drivers for success. I'll touch upon those in a bit more detail in a minute. It then goes into the chapters, which provide more detail regarding best practice examples, and also has a number of case studies to give tangible examples of implementing these on projects. So the non-negotiable priorities are things that we must adhere to on every project. And these can be very important things. So, for example, health and safety. In the UK, in 22 to 23, there were actually still 49 fatalities in the construction sector, and that was out of a total of 130 just generally in the workplace in the UK. So the construction industry is dangerous, and we need to continue to work together to eliminate that risk. With regards to sustainability, it's estimated that construction actually contributes 39% of carbon emissions. So again, if we're to achieve targets such as net zero by 2050, then construction clearly has an important part to play. And we also included 10 drivers for success. And these are meant to be items that will drive and promote productivity on projects. So if you're achieving these, you're likely to be increasing or benefiting your productivity. I won't touch upon all 10 of these items, but my case studies focus on 4. So adopting an outcome-based approach, forming effective partnerships, paying fairly, and promoting innovation. But what we mean by this, for example, adopting an outcome-based approach is all about focusing on results and giving teams the autonomy to actually be able to achieve those in the way that they see fit. So whether that's innovation from the supply chain or just ensuring that design actually matches in-use requirements. With regards to forming effective partnerships, this is about ensuring that you have clear defined goals from the outset of a project. This can be implemented through the use of a project charter, which aligns values, objectives, and measures for success. Paying fairly is all about having the right mechanisms from the outset of a project, and most importantly, it needs buy-in from the supply chain. This is to try and reduce insolvencies, and it can also consider things such as incentivization payments. And lastly, promoting innovation is all about creating the right culture and actually considering when you need to engage with the supply chain at the right moment in order to actually achieve some of these opportunities. My first case study is around productivity during lockdowns. Obviously, a very challenging time for the world, and construction was no different. And the results required were to reduce the workforce in order to maintain social distancing, but also to try and maintain project completion dates as much as possible.
And Loughborough University, along with a number of main contractors in the UK, did this research piece. And what they found is that across all sites, productivity was bettered. On one site, this was due to off-site manufacturing, which reduced the workforce on site, but did lead to increased costs. And all of this led to Loughborough saying that actually you could use 7.5 people to do the same job as 10. And the reasons for this was actually there was better and more detailed task planning, improved logistics. So, for example, you don't have to be queuing for hoists or changing rooms. There was less double handling of materials. And I think actually the most important thing about this research piece shows that we are an industry that can adapt, and we need to do the same for tackling productivity. My next case study is a personal piece to me. These are actually 2 of my projects that I've worked on. So Bluefin is in the top image, and it's in a very prominent location in London, right next to the Tate Modern, and you've also got the city in the background. And then Mid-City Place is in the image at the bottom. Both of these buildings have asset values of over £400 million and roughly 450 to 460,000 square foot of commercial space. The projects comprised of Cat A refurbishment works, but they didn't use a standardised Cat A product, so there were some new innovative ideas in there. We initially competitively tendered Bluefin and selected a main contractor, and whilst they were on site, Mid-City Place came on board. We then discussed and agreed with the employer that we would actually negotiate Mid-City Place with the same main contractor. And what we found is that we could use that standardised design from Bluefin, incorporating the lessons learned, and transfer that to Mid-City Place. And through using the same main contractor and the same supply chain, it meant that we had a very good understanding of the quality aspirations, and everyone was very clear as to the contract procedures. And the benefits that we found was actually we had up to an 8-month saving on programme, and this was due to a shorter tendering period and also a shorter design period. And there was also a commercial benefit with there being 17 fewer instructions within the final account. My next case study is regarding UK insolvencies. As I've already touched upon, the UK has a bit of a problem, particularly in the construction sector, with insolvencies. And these aren't actually just small companies. So, for example, Carillion, who was a British multinational company, they were liquidated in 2018 with roughly £1.5 billion worth of debt. And this had a knock-on impact to the general supply chain, and it was estimated that the uplift of 20% of insolvencies at that time was directly related to Carillion. And we know that insolvencies are directly related to late payment. So almost a quarter of insolvencies are due to this. In 2022, main contractors said that actually they pay at least 50% of their invoices late. And out of this figure, actually, major main contractors with billions of pounds worth of revenue said that they pay 20% of their invoices late. And this ultimately leads to increases in cost. So supply chain will add additional premiums for payment certainty. And there was actually an analysis done that said if you implement better payment practices, you could save up to 2.5% on your construction cost. And due to this, in the UK, we're seeing the requirement for performance bonds becoming more and more needed. And so this is a type of surety which protects the employer against contractor insolvency. And not only this, particularly since lockdowns, we've actually seen a tightening of the bond market. So it's a bit of a double-edged sword in terms of cost. And not only does it increase the cost for the employer, so for example, on one of my projects, having all of these bonds has increased the contract sum by 0.4% or roughly £800,000.
It's also a cost to the supply chain. So a major facade contractor came in and spoke to us at Turner & Townsend a couple of weeks ago, and they're finding that in order to secure a bond, they actually need to put up to 100% of collateral in order to get it. That obviously impacts their cash flow and a whole other raft of issues. However, we are seeing progress in this. So there was a lot of collaboration during lockdowns. Employers were paying for materials off-site, which contractually they weren't obligated to do so. There's also been an initiative by the British Property Federation with regards to setting up a fair payment charter. And this seeks to reduce payment terms down to 30 days across the industry, and is also looking at removing things such as retention clauses. It's also noted that the supply chain are working quite well together in order to try and overcome the requirement for performance bonds, or see if they can come up with innovative solutions as an alternative. And my last case study is in relation to the Leadenhall building, or more affectionately known as the cheese grater, and the use of modern methods of construction. So the Leadenhall building is a 225-metre, 47-storey building in the City of London. It has roughly 56,000 square metres of commercial space, and it had a construction value of roughly £340 million. It started in 2011 and it opened in 2014. Lang O'Rourke was the main contractor on this project, and they are a multinational construction company, and they have invested £200 million into a facility for design, for manufacture and assembly. Their European project model is actually to have 70% of the work done off-site to ensure 60% improvement on efficiency and 30% improvement on project deliveries. So Lang O'Rourke worked collaboratively with the engineer Arup on the Leadenhall building, and this led to 85% of all components being fabricated off-site. So this included the use of precast concrete planks, specific MEP systems and risers. Overall, there were a number of benefits. So it reduced the workforce on site, which was good for health and safety. It was good for logistics. It also led to a reduction in waste and the number of deliveries, when it is a very good sustainability story. And I think most interestingly, KPMG did a study with regards to this building, which said it was estimated a possible 7% saving on cost overall due to shortened programme. So this enabled the client to get earlier income access. So just to recap on some of the estimated benefits that I've discussed, in terms of the global economy, it could increase by $1.6 trillion. In terms of the UK economy, workers could have been better off, and there could also be fewer construction insolvencies, potentially up to 240 fewer per month. Through the use of effective partnerships and standardisations, I've demonstrated with Mid-City Place that there was a programme betterment of up to 8 months and cost savings, both in terms of early access to income and a better final account position. And with regards to modern methods of construction, there are potential benefits in terms of reduction in waste, reduction in workforce required on site, programme and cost due to earlier income. So through all of this research and through doing a number of presentations on this in the UK, there's been quite a few things that have cropped up that really require further consideration. So firstly, upskilling of the workforce really needs to be considered, especially if we're starting to implement new technologies. The workforce needs to be able to use those efficiently. And this also may need to consider redeployment of resource. There are a number of publications in the UK from various bodies and companies all discussing productivity. And actually, it would probably be a good thing to collaborate more so that we're all working together rather than being siloed. And this generally requires a greater amount of education. A lot of people aren't necessarily aware of a lot of these publications, so we need to focus on that both internally and externally.
And lastly, but for me most importantly, I think data is vital to demonstrate the benefits. And with regards to one of the work streams on the private sector playbook, they've actually set up a 7-step framework for measuring success. In terms of next steps for the private sector playbook, our vision is to become a data-led industry group that drives best practice and behaviours through digital methods. And in order to achieve this, we have 4 objectives. So we need to be able to embrace the principles and lead by example. We need to be able to collect data and utilise our other work streams in order to really clearly and tangibly show the benefits of productivity. We also need to continue to promote the playbook. As I said, it's not necessarily very well known in the UK, and there's also quite a lot of scepticism, i.e., we've heard all of these words before, yet there's never any change. And part of the collection of data, I think, and educating people about that will really help to move this forward. Lastly, we want the industry to become more digital, so we have to expect the same of ourselves. So we're actually looking at creating a digital platform where we can have our publication, keep it relevant, have it in bite-sized pieces so it's easily accessible, along with things such as case studies and potentially templates such as checklists, project charters, etc. So I appreciate that there's probably some nuances to the market in Chile, but I'm hoping that my presentation today has at least given some food for thought and will stimulate some conversation in order for you guys to benefit productivity in Chile. Thank you. Gracias. Bueno, muchas gracias Marisa por tu presentación, muy interesante. Y a continuación queremos darle la bienvenida a Rodrigo Pérez, por favor, al escenario. Él es gerente de proyectos de Sperer, ingenieros asociados, y nos hablará sobre integración mixta, casos de éxito. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Rodrigo. Buenos días. Agradezco la invitación de la Cámara, de la CChC. Les vengo a hablar sobre... ¿No se ve todavía la presentación? Bueno, mientras carga, vamos a conversar hoy día sobre casos de éxito que tienen que ver con el aumento de productividad, donde se ha medido aumento de productividad, y también de la integración temprana. La veo en la pantalla abajo, pero no se ve todavía atrás. Ahí sí. Bueno, antes de comenzar, quiero comentarles sobre que para aumentar la productividad tenemos que hacer las cosas distinto, tenemos que innovar, y para eso tenemos que tener un propósito. Creo que lo que me mueve a mí es tener la certeza de que el proyecto siguiente que estoy realizando en mi empresa es mejor que el anterior y saber que el que viene va a ser mejor que el actual. Eso es algo que me mueve, que me motiva a diario, y creo que es importante tenerlo presente en el día a día. Acá les muestro a 2 personas, íconos de la ingeniería estructural chilena. Lamentablemente René Lagos nos dejó hace unos años, y Eduardo Sperer, fundador de mi compañía. Ellos eran socios el año 1979 y tomaron la decisión de innovar. Se fueron directamente a California, en Berkeley, y compraron una cinta de computador para hacer análisis tridimensional de edificios. Eso era una innovación tremenda a nivel nacional. La trajeron, la llevaron al computador, al único computador que había en la Universidad Católica, y a través de esas tarjetas incorporaban toda la información del edificio, la geometría del edificio, las propiedades físicas de los materiales, y así comenzaron a hacer análisis tridimensional de edificios.
Este paso fue fundamental para instaurar una cultura de innovación en sus compañías, que se mantiene hasta el día de hoy en ambas oficinas. Les voy a contar cómo hemos innovado en Sperer, ingenieros. Somos una oficina de cálculo con más de 30 años de experiencia que tomamos la decisión de incorporar BIM en nuestro proceso con el objetivo de mejorar la calidad del proyecto y aumentar la productividad. Además, estandarizar los procesos en el área de ingeniería a raíz del cambio normativo que hubo después del 2010. ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos que innovar. Tuvimos que contratar a 2 ingenieros estructurales que solamente se dedicaron al proyecto. Ellos no trabajaban en edificios ni en estructuras, solamente dedicados a generar desarrollo. El proceso fue progresivo. Comenzamos con un grupo de dibujo, los capacitamos, los subimos a BIM, después posteriormente tomamos un segundo grupo y así sucesivamente logramos subir a toda la oficina. Esto es muy importante, la innovación tiene que ser progresiva, no podemos pretender cambiar de un día a otro la forma de trabajar que tenemos hace años. En el área de ingeniería también fue progresivo. Comenzamos con un programa de diseño de fundaciones, posteriormente pasamos a los muros, vigas y losas. Hoy día logramos tener una plataforma transversal que usan todos los ingenieros, que estandariza el proceso de diseño y es una tranquilidad para mí como socio de la oficina y también para mis clientes de que el diseño del proyecto no depende de la mano del ingeniero, hay un estándar. ¿Qué logramos con esto? Un aumento de productividad del 10% en la oficina y eso lo comprobamos con los metros cuadrados que lográbamos entregar en el año en las horas hombre que nos dedicábamos. Y la consecuencia de esta innovación fue instaurar una cultura de innovación en la oficina que se mantiene intacta. Y es así como creamos BTD, BIM Technology and Design, un spin-off de nuestro departamento de desarrollo que tomó vida propia. Hoy asesora a proyectos que no son de Sperer, asesora a constructoras para aumentar la productividad. Les voy a mostrar un par de proyectos en los que ha participado BTD. A continuación les voy a mostrar algunos casos de éxito que no necesariamente hicieron integración temprana, pero sí han dado pasos para implementar BIM, estandarizar y cómo eso se ha demostrado en números concretos en aumento de productividad. Tenemos este proyecto Servio, en la que participó la constructora Salfa y BTD, nuestro spin-off. Este proyecto está en una ladera de cerro y todo lo que se ve en colores entre los condominios son muros de contención, rampas, escaleras, que tienen un impacto enorme en el costo de los proyectos que tienen pendiente. A poco de iniciar la obra, la constructora se dio cuenta de que la topografía que había usado el arquitecto no era la definitiva. Nos llamaron, hicimos un levantamiento rápido, hicimos propuestas, nos dimos cuenta de que muros de contención que estaban proyectados de 1 metro necesitaban a una altura de 4 metros, y así otros muros que estaban proyectados no se necesitaban. Afortunadamente, gracias a la coordinación BIM, logramos evitar un sobrecosto de 5.600 UF. Evitamos también 2 meses de aumento de plazo y un 16% del aumento en la partida de muros de contención. Si bien aquí no se hizo integración temprana, se hizo la coordinación BIM tardía, pero se hizo, hoy día la constructora Salfa tiene claro que no puede hacer un proyecto sin hacer integración temprana, sin hacer una coordinación BIM. En este segundo proyecto, gracias a que nosotros pudimos incorporar este estándar en ingeniería, nosotros colocamos toda la armadura en el modelo Revit, en los proyectos de cálculo. Todos se desarrollan en Revit y con la armadura incorporada. Gracias a esto, Imagina, en su proyecto Mon Amour, contrató los servicios de BTD y unió todo el proceso de pedido de acero y de despacho con la empresa American Screw a través de la empresa BTD, quien coordinaba el proceso. Entonces, el proceso se inicia cuando la constructora define los ciclos, le entrega la información a BTD, quien revisa los pedidos, que no falte ningún fierro, y envía en el lenguaje de la máquina, desde el modelo Revit, en el lenguaje de la máquina a la planta de corte de acero. Quienes preparan el pedido, lo doblan, lo empaquetan, lo etiquetan y lo llevan a obra. En terreno tenemos una persona de BTD que está esperando los pedidos, los pesa
verifica y los ordena. Hay un tema logístico, dejando los paquetes que primero van a ocupar en la posición superior para evitar horas de grúa. Son estos pequeños detalles que a veces tiran al suelo la innovación. Tenemos que preocuparnos en la logística. La constructora hoy día está con muchas tareas y necesitamos, aparte de entregarle la tecnología, acompañarlos por lo menos en los primeros 2 o 3 proyectos. Gracias a este servicio, la constructora pudo disminuir sus pérdidas que venían entre en torno al 7 y 8%, pérdidas de acero, las pudo reducir a un 1,1%. Además, este proyecto pudo adelantar el plazo en 25 días, que quizás no son atribuibles en 100% a este proyecto, pero obviamente le incorporó un motor de velocidad que generó todo este avance. En este proyecto, dado que el acero venía desde Revit, no hubieron consultas a cálculo, no habían atrasos por RDI, y lograron rendimientos que son muy buenos para nuestro sector, 2.400 metros cuadrados al mes y 160 metros cúbicos semanales para un edificio, en los últimos 5 pisos. Hoy día, Imagina ha incorporado esta herramienta en todos sus proyectos y usa este proyecto en comparación con los demás, por los rendimientos que se han alcanzado. Y así han seguido en la cultura innovadora, incorporando ya las mallas electrosoldadas y otro tipo de innovaciones. Así que creemos que está en el camino correcto. El tercer caso de éxito tiene que ver con integración temprana parcial. Es una integración temprana de cálculo. Es un proyecto que comenzamos hace varios años con Bech. Ellos nos colocaron en una mesa de trabajo, nos preguntaron cómo podemos hacer las cosas mejores. Hoy día están dando sus primeros pasos en BIM y esta instancia colaborativa ha sido fantástica. En una primera etapa, nosotros nos sentamos en la etapa que había con la arquitectura y podemos aportar ciertos conceptos que van optimizando el proyecto. Por ejemplo, identificar un voladizo que va a generar un sobrecosto o un muro de contención que quizá el arquitecto no había visto. Luego, en una segunda etapa, se incorpora el constructor, quien con toda su experiencia de proyectos anteriores los vierte al proyecto y va generando optimizaciones. Por ejemplo, va indicando, para mí es más eficiente hacer antepechos prefabricados que antepechos de hormigón. Entonces, va aportando con ideas que van generando optimizaciones del proyecto. Y luego estamos nosotros, quienes aportamos nuestra visión en cuanto a la estructura, en cuanto a hacer un edificio más simétrico, más regular, que va a impactar obviamente en el costo total del proyecto. Gracias a un desarrollo de BTD, que hoy día nos presta servicio también, logramos armar un edificio virtualmente rápidamente. Con eso podemos evaluar distintas alternativas de estructuración en una etapa temprana y entregarle al cliente ubicaciones de acero y hormigón, quien puede tomar la mejor decisión en base a estos datos. Por ejemplo, suele pasar que tengo un muro del edificio que se ve interrumpido por un estacionamiento que coloca el arquitecto en el primer piso. Entonces yo evalúo ambos modelos y le digo al mandante, o coloco el dato en la mesa, si tú sacas el estacionamiento y me permites a mí bajar el muro, yo me puedo ahorrar 1000 UF entre hormigón y acero. Entonces el mandante dice, no hay por dónde perderse, saco el estacionamiento y dejo el muro. Pero esa información antes no la teníamos. Hoy día, gracias a este desarrollo que tenemos, sí la tenemos, podemos evaluar mucha estructuración en un corto tiempo. Ahora, esta integración temprana es fundamental realizarla en una etapa anterior al desarrollo de la ingeniería de detalle, cuando la arquitectura no esté cerrada, porque si la arquitectura está cerrada, yo no tengo herramientas para buscar innovaciones, para aportar con ingeniería de valor. Entonces, para mí, la integración temprana tiene que ser antes de los proyectos de detalle. Gracias a este proyecto, logramos evaluar en el conjunto Parque Los Reyes la torre 1C y 1B, con 8 a 10 modelos que pudimos evaluar. En aproximadamente un mes de tiempo logramos ahorro en material de 3.500 UF y en el segundo caso 2.859 UF. Esto ha sido muy valorado por la inmobiliaria y las preguntas que me hacían era ¿y por qué no lo hacemos en todos los proyectos? Yo les decía por un tema de tiempo. Normalmente la inmobiliaria se demora en entregarnos el proyecto y cuando nos entrega el proyecto nos dice estamos atrasados. Entonces, acá lo que hay que hacer es anticipar, es sentar al ingeniero en la etapa de cabida, que aporte, y además adelantar un mes este proceso de integración temprana.
de modo de que cuando empiecen a hacer los proyectos definitivos ya haya una optimización del proyecto. El cuarto caso de éxito, que ha sido nombrado extensamente en esta semana, es de las escuelas Bicentenario, en Perú. Este es nuestro primer proyecto en Perú. Ha sido una muy bonita experiencia trabajar con una integración temprana total, trabajar bajo el alero de un contrato NEC y con un alto nivel de BIM. La integración temprana se dio desde el día 1. Nosotros empezamos a trabajar en una nube colaborativa con todos los demás actores, arquitectos, sanitarios, eléctricos, la constructora, el área de costo de la constructora. Nosotros íbamos modelando el hormigón, colocando fierro, y la gente de costo estaba ya obteniendo las primeras cubicaciones y los costos para ir proyectando el precio objetivo, porque este contrato es con precio objetivo. Posterior a eso, se generaban reuniones semanales con nuestra contraparte de ingeniería, que era de alto nivel, que es el supervisor. Ayer en la presentación de Augusto nombró el gerente de proyecto, que en este caso era el PIP de Perú, que es como un MOP de acá de Chile. Ese era el gerente de proyecto. Y debajo de ello estaba el supervisor, que es quien genera las instancias técnicas para garantizar la buena calidad del proyecto. Y esa oficina era una oficina europea de ingeniería, que era nuestra contraparte. Entonces nos exigió un alto nivel de ingeniería y también un alto nivel de BIM. Nosotros tuvimos que trabajar con BIM en LOT 400. Quiere decir que tenemos que modelar todas las armaduras del edificio y hacer detallamiento de los nudos complejos. La semana antepasada visitamos el proyecto y ya es una realidad. Hoy día les traje algunas fotos y números de uno de los colegios del paquete 4. El paquete 4 está compuesto por 11 colegios. En total son 100.000 metros cuadrados aproximadamente. Este colegio tiene 7.800 metros cuadrados y pude ver en terreno cómo lograron construir. Son 5 edificios de 3 y 4 pisos que se construyeron en algo más de 2 meses, con rendimientos que son extraordinarios, con 350 metros cúbicos de hormigón a la semana, con 3.100 metros cuadrados al mes. Estuve con el área de planificación. Ellos utilizan BIM para planificar todos sus ciclos con una serie de actividades rítmicas, con los equipos bastante definidos. Y lo que me llamó mucho la atención es que el PIP iba todas las semanas a visitar la obra y le exigía los KPI. Eso es parte del contrato NEC. O sea, que el mandante esté presente en la obra pidiéndote resultados, midiendo tu avance, me pareció extraordinario. Y aquí vemos la realidad. Esto es integración temprana total. Esto es contrato NEC. Esto es alto nivel de BIM. ¿Y cómo llegamos a estos números? Entonces, reflexionemos, digamos, cómo 3 empresas de ingeniería en Chile, chilenas, que es Flesan, DeFi, que es el área de coordinación de Flesan, y Sperer, trabajando en Perú, logran estos números. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer acá en Chile? Yo creo que estamos muy cerca de eso. Y además, lograron una disminución de costo de mano de obra de 17% y 20 días de plazo. Eso es productividad. Esto lo decía muy bien Augusto ayer. Este tipo de contrato incentiva la innovación. ¿Y por qué lo digo? Porque la constructora tenía ya un costo definido, había alcanzado el costo objetivo del proyecto. Sin embargo, ellos fueron más allá y decidieron tomar todo el acero desde nuestro modelo BIM y enviarlo a la planta de corte y doblado al proveedor de acero, y ellos dijeron: quiero que las columnas vengan armadas, prearmadas, y las vigas y losas predobladas. Entonces, las columnas llegaban al edificio en un camión, las tomaba la grúa y las montaba. Las vigas las armaban con todos los fierros ya predoblados y las losas también. Son todo ese tipo de pasos que uno puede dar gracias a toda la información que nos entrega un alto nivel de BIM. Así que por favor no vean a BIM como algo lejano que solo sirve para mirar un modelo 3D. Tiene muchas ventajas. Ahora les voy a hablar de integración temprana. Para mí la integración temprana está compuesta por 6 actores principales. La inmobiliaria,
el arquitecto, el ingeniero estructural, los proveedores y un gerente de innovación o un coordinador de la integración temprana que vaya midiendo, validando. El ingeniero estructural, ya lo comenté, puede aportar con diferentes estructuraciones, aportando con cuantías, con datos de metros cúbicos de hormigón. El constructor va a aportar con toda su experiencia de años anteriores, que lo comentaba Francisco recién, que no perdamos esa experiencia, no perdamos lo que hemos aprendido en proyectos anteriores, y eso hay que vertirlo en el siguiente proyecto. El constructor entonces aporta con ideas que nosotros vamos evaluando también y llevando a números, y finalmente están los proveedores, quienes pueden aportar soluciones industrializadas. Por ejemplo, un Baumax, un E2E, Syntac, pueden estar en esa mesa y aportar y decir, mira, con mi solución tú puedes demorarte tanto tiempo menos y tiene un costo tanto. Sin embargo, necesitamos un contrato que nos dé seguridad, certeza, y eso lo voy a comentar en el siguiente punto. El objetivo entonces de la integración temprana para mí es optimizar el costo total del proyecto. El proceso es que cada integrante aporta con su experiencia, su know-how. ¿Cuándo hay que hacer la integración temprana? En una etapa anterior a la definición de los proyectos definitivos, cuando la arquitectura todavía no está cerrada, donde podemos evaluar distintas alternativas y equivocarnos es barato. Las reglas, es lo que le comentaba. No puede ser que hemos trabajado 6 meses o 3 meses en una integración temprana con un proveedor de losas pretensadas, por ejemplo, y que después la constructora decida licitar. Se pierde toda la coordinación que trajimos durante estos 3 meses de trabajo donde ajustamos el proyecto de cálculo para que calzara y optimizara la solución de esta losa prefabricada. Y después se encuentra con que fue dejada fuera del proyecto por 100 UF. Esos son los detalles que tenemos que cambiar en nuestra forma de trabajar. No veamos la inmediatez, veamos el largo plazo. Si hay un trabajo de coordinación que se hizo durante 3 meses, bueno, valorémoslo y veamos los resultados finales. Entonces, para eso necesitamos reglas claras, contratos que dividan los riesgos, y es en esa línea que tenemos que ir, idealmente para mí, con contratos NEC. Además, en la integración temprana necesitamos medir indicadores para saber cómo lo estamos haciendo. Hoy día el mercado está buscando indicadores en esa línea y estamos trabajando en el CCI para generar una guía de integración temprana. Yo aquí tengo 3 indicadores que les quería presentar. En cada uno de estos gráficos, que son gráficos muy simples, esquemáticos, puse una solución industrializada que puede ser prefabricado y una solución tradicional. Y podemos ver cómo en el indicador de flujo financiero, una solución con prefabricado me va a anticipar los pagos, me va a generar un flujo financiero distinto, porque obviamente un prefabricador me va a exigir un anticipo mayor. Y eso tiene un costo para el proyecto. Segundo, el costo directo de la solución. En general, las soluciones industrializadas que mejoran la productividad son un poco más caras que la tradicional, pero eso no tiene que asustarnos, porque ahí no está el dinero. Y tercero, la carta Gantt. Fundamental, porque es ahí donde podemos ver el real aporte que tiene la industrialización, dado que aumenta la velocidad y por ende disminuye los tiempos del proyecto. Y disminuir los tiempos del proyecto genera ahorros en gastos generales, que al final impactan de mucha mayor forma que el resto de los dos. Eso es lo que esperamos cuando hacemos prefabricado e industrialización. Entonces, la suma de estos 3 indicadores, para mí, genera el costo total del proyecto y es lo que nos permite evaluar la integración temprana. No pretendamos llegar a la integración temprana con ubicaciones exactas de los edificios, no. Yo tengo que comparar distintas alternativas bajo una misma regla. Entonces, estos 3 indicadores, para mí, son los correctos. En este continuo búsqueda de la innovación, en Sperer tomamos la iniciativa de crear una plataforma que integrara estos 3 indicadores en un proceso temprano. Estamos trabajando en el prototipo, nos ha costado harto, pero ya estamos lográndolo y hay clientes que están expectantes de poder usarlo. Así que pronto tendrán más noticias de esta aplicación. Finalmente, en esta presentación he dado algunos conceptos que los quiero repetir, porque para mí son fundamentales. El cambio cultural tiene que ser liderado por la cabeza de la compañía, por el número 1. Es así como el ejemplo que di Eduardo Sperer, René Lago, en su compañía, instaurar una cultura de innovación que se mantiene hasta hoy.
El número 1 tiene que estar ligado a la innovación, muy cerca, porque hay una resistencia al cambio enorme. Si el número 1 no está ahí, esto va a ir siendo decantado y no va a progresar como corresponde. Es fundamental implementar BIM y estandarizar los procesos. Tenemos que hablar un mismo idioma, lo decía Francisco ayer. No puede ser que tenga 2 equipos en mi compañía que trabajen en forma distinta. ¿Cómo voy a evaluar la productividad? ¿Cómo voy a mejorar la productividad si no logro estandarizar los procesos? La innovación tiene que ser progresiva. Esa fue nuestra experiencia. Lo hicimos paulatinamente, dando paso a paso, no pretender cambiar de un día a otro la forma de hacer las cosas. Y tenemos que estar cerca del usuario, porque el usuario, si no ocupa bien la herramienta, no va a dar los resultados que queremos, que esperamos, y se va a ir generando esta resistencia al cambio. En cambio, si le mostramos a él los avances, los vamos a ir sumando de a poco a esta innovación. La integración temprana, como vimos en los proyectos de Escuelas Bicentenario, una integración temprana total, es evidente que mejora el resultado del proyecto. Démonos el tiempo de hacerla. Anticipemos, incorporemos antes al ingeniero, traigamos al constructor antes. Es mucho más fácil cuando la constructora está integrada con la inmobiliaria, pero cuando la constructora está fuera de la inmobiliaria podemos generar un contrato, porque en el fondo lo estamos haciendo trabajar un año antes de que él inicie su proyecto. ¿Cómo no va a haber una forma, hay una forma, contrato NEC, de que se integre tempranamente, pero tenemos que dar las garantías, la confianza, y no esperar, y no expedirle resultados y parte de la ganancia desde el día 1. Ese es un error que se comete a diario en nuestro rubro. Y finalmente, para mí, es fundamental incorporar contratos colaborativos como NEC, que mejoran la confianza, reparten los riesgos entre contratista y mandante. Fomenta la innovación, como lo vimos acá en la Escuela Bicentenario, y además centra el objetivo en el éxito del proyecto. Es un poco lo que les traje hoy día, es lo que me mueve a diario a mí, de saber, tener la certeza de que estoy haciendo las cosas mejor que antes y saber que mi próximo proyecto va a ser mejor que el anterior. Así que muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Rodrigo, muy interesante, y a continuación vamos a pasar a nuestro primer panel de conversación que tenemos preparado en esta segunda jornada de la Semana de la Productividad. Para eso queremos invitar a nuestro moderador de este conversatorio, Sebastián Furcade, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es socio de Furcade & Co., también es miembro de la Comisión de Productividad de la Cámara Chilena de la Construcción y experto en industrialización de la construcción. Así que, Sebastián, te invitamos a tomar asiento. Y también recordarles que en el siguiente código QR que aparecerá en pantalla pueden compartir sus preguntas y también comentarios que se pueden resolver en este panel y en los siguientes de esta jornada. Así que, Sebastián, te dejo el escenario. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en esta Semana de la Productividad. Estamos todos motivados aquí tratando de ver cómo hacer mejor las cosas, hacer más con menos, ¿no? Así que hemos disfrutado de las presentaciones de esta gente que ha estado aquí tratando de transmitir sus experiencias y enseñarnos un poquito. Me encantaría invitar a pasar al escenario a Marisa. Marisa Stenning, Associate Director at Turner & Townsend, Alinea. Rodrigo Pérez, que también nos presentó recién, gerente de proyecto en Explorer Ingeniero Limitada. Y Veda Barco, Kebabs, que nos acompaña. Veda ya se nacionalizó chileno hace algunos meses, así que está trabajando con nosotros. Gracias, Veda, por estar acá. Asiento. Me gustaría partir con Marisa. So, Marisa, in your experience, can you give us an example of where your client has saved money with these kind of techniques? Yeah, so I've got 2 good examples that I can give. Obviously, I've already touched upon Mid-City Place in my presentation, but could probably go into a bit more detail in terms of cost. So, Bluefin Building, we had 40 instructions, and overall the final account was agreed at about 12% over the original contract sum.
In comparison, Mid-City Place had 23 instructions and actually only had an increase of 2% on the contract sum. So Mid-City Place was a little bit more expensive initially because of some of the design lessons learned from Bluefin, but actually that was relatively marginal. So a reduction of up to 10% from 12 down to 2% is quite a big saving to the client. And also I mentioned in my presentation about incentivization payments, and on one of my projects, the client has actually entered into the contract with incentivization, specifically with regards to value engineering. So what we've seen actually post-contract is that a lot of the supply chain members have really put forward some good innovations in order to put the VE on the table. And because that's been split between the client and the supply chain, it's been sort of a win-win situation. And overall, that saved hundreds of thousands of pounds on the project. So both have been good success stories. And give me one question about this innovation. You talk about innovation in your supply chain, and you talk about innovation in your client. There is a solution. Who should start before? Or where the innovation start? In the client or in the suppliers? I think, especially in the UK, the suppliers have a lot of the knowledge, really, and so we are very reliant on the supply chain to put forward that knowledge and to develop technologies. So I think, sometimes MEP or mechanical, electrical and plumbing is quite a good one because they're constantly developing their equipment to become more efficient. So a lot of the ideas do come from them, but ultimately the front-end designers need to know about it so we can actually start to try and implement things on projects at the right time rather than leaving it as more of an afterthought in construction. So there's a challenge for the manufacturer also here. Yeah. Thank you. Bueno, Rodrigo, gracias por estar aquí y por gracias compartir tu experiencia con nosotros. Aquí me pasaron algunas preguntas, pero volviendo un poco a la misma pregunta que hacíamos con Marisa. ¿Alguna experiencia en la integración donde tú nos mostraste en tu presentación algo, pero algo que a lo mejor puedas transmitir al público de algo que a ti realmente te impactó en experiencia en ahorro de dinero, digamos, con algunas obras? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, mira, yo creo que es fundamental el tiempo de un proyecto, que el ingeniero pueda tener la oportunidad de aportar valor. Para eso necesitamos, como dije, incorporarlos antes, porque cuando llega un proyecto apurado, tú logras incorporarlo dentro de norma, que cumpla toda la normativa vigente, y después se le entrega a la constructora quien evalúa un presupuesto. Pero eso ya es tarde. Lo que tenemos que hacer es incorporar al ingeniero, al constructor en una etapa temprana, de modo que ellos puedan volcar toda su experiencia en optimizar un proyecto. Y eso va a generar un impacto importante en el costo. Y lo vi con números, lo estamos viendo hoy día con Bech. Además, creo que la planificación de la obra es fundamental. Muchas veces he visto que se planifica por piso en los edificios, pero no se planifica a la unidad mínima. Como ven, yo me he estado inmiscuyendo en temas que escapan un poco al cálculo, pero de verdad he visto una oportunidad ahí. Creo que una planificación rítmica entrega mucha eficiencia a la obra y eso es impacto directo en gastos generales. También hay un ahorro importante ahí. Y este tema de integración temprana que tú nos cuentas, digamos, el proceso, digamos, de alguna manera para enfrentar la obra, ¿qué deberíamos esperar entonces de nuestra industria tradicional, de los constructores o de las inmobiliarias? ¿Cómo deberían ellos cambiar para realmente tener, en el fondo, adecuarse a lo que tú comentas? ¿Cuál sería el proceso, básicamente? Mira, el proceso es que tengamos estos indicadores para medir qué tan eficiente está siendo la integración temprana, pero además es cambiar la cultura que traemos desde siempre, que es este trabajo durante meses, que es la integración temprana, que no redunde después en una
licitación que puede dejar fuera a todos los actores que trabajaron durante mucho tiempo en pensar un proyecto eficiente. Entonces, la constructora tiene que cambiar un poco el orden de hacer las cosas, no priorizar el ahorro inmediato, pensar un poco más a largo plazo. Y creo que en la relación entre la inmobiliaria y constructora debería cambiar. En general, van a la batalla en los contratos. Y hoy día hemos visto con diferentes ejemplos que contratos colaborativos generan confianzas, generan innovación y al final redundan en un proyecto mejor, con mayores certezas. Integración temprana, innovación, confianza en el trabajo, un cambio un poco de paradigma. Beda, tú llegaste a nuestro país hace algunos meses y te has enfocado en el tema de la industrialización. De lo que has podido ver, cómo miden en las obras o los clientes, las empresas, la productividad? ¿Cómo se acercan a eso? ¿Qué tan fino es la data que ellos manejan? ¿No? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que yo cuando empecé a trabajar en Brasil, entonces decidí cambiar para los Estados Unidos, en Canadá, y yo pensaba que todo lo que hacíamos en Brasil estaba equivocado y cuando yo me cambiaría a Canadá y a los Estados Unidos, todo sería muy perfecto, que las cosas serían, que las personas están haciendo integración temprana un año antes y que las cosas se van a arreglar. Y cuando yo me quedé sorpreso que en la realidad varias de las prácticas que yo vi en Brasil también las vi en Canadá. Y lo que se pasa es que hay empresas que tienen un nivel operacional mayor o menor, muchas veces en el mismo mercado. Yo pienso que acá en Chile se tiene una buena dirección cuando se toma algunos estándares internacionales del Reino Unido, de Singapur, por ejemplo. Pero yo pienso que aún no tenemos un estándar, una métrica que podemos decir, mira, en Brasil, en Canadá, en los Estados Unidos, en Chile, vamos a mensurar la productividad de esta manera, con este mismo método, y podemos hacer una comparación de manzanas entre un país y otro. Pienso que eso es posible hacer con empresas, a nivel de empresas, cuando las empresas adoptan métricas e estándares en sus propios procesos. Pero aún yo pienso que no tenemos, es muy complejo hacer una medición de productividad a nivel de mercados cuando las prácticas en el mismo mercado son muy distintas. ¿Y cómo podría ayudar eso el tema de la digitalización? Porque tú hablaste en comparación de niveles de países, ¿no? Entre uno y otro país, y uno puede hablar de promedios generales. Pero cuando te vas a obras, y a cada una de las empresas tienes la dificultad que cada obra es distinta, ¿no? Sí. Materiales distintos, zonas, terrenos, y entonces también hace que comparar, como tú dices, manzanas es un poco difícil, ¿no? ¿En qué nos puede aportar la digitalización en eso, ¿no? El manejo de datos, ¿no? Claro, yo pienso que también una cosa que es la parte también importante es que las personas son distintas también. Entonces, muchas veces podemos tener el mismo proyecto, pero administrado por personas distintas, también podemos tener resultados distintos. Yo pienso que temas como industrialización y digitalización son la grande parte de la respuesta para un sector más productivo, por cuenta que genera mecanismos naturales de integración temprana y también de evaluación. Entonces, si vamos a prefabricar algún componente, el mecanismo que se genera de necesidad de integración temprana, de compra de materiales adelantados, de un diseño más con tolerancias menores de geometrías, y también cómo tú vas a hacer una ingeniería concurrente, porque al mismo tiempo que estás haciendo algo en sitio, estás haciendo también en la fábrica. Yo pienso que esos mecanismos que se genera la industrialización son muy importantes para también empezar a crear un estándar de procesos, no solamente constructivos, pero también de coordinación. Yo pienso que
eu penso que a digitalização aún estamos legando a la superfície, porque, por exemplo, meu abuelo era construtor. Então, a maneira como ele calculava seus edifícios por la regla de cálculo não se cambiou tanto. Então, o que os softwares hicieron nos últimos 30 anos foi aumentar a velocidade e a capacidade de análisis. Pero o processo em si aún não cambiou. Aún temos bajo cambio no processo. E eu penso que agora, com inteligência artificial, quando podemos, ao invés de desenhar basado não somente em desenhos, mas em parâmetros, eu penso que nos próximos anos vamos ver um grande cambio, não somente na maneira como desenhamos produto de construção, mas também como lo concebemos. Y tomando el tema de la tecnología, a lo mejor una pregunta abierta para los tres, like a question for the three of you. ¿Qué importancia le podemos asignar a la digitalización, al uso de tecnologías, a esa transformación que estamos viendo en la construcción? ¿Desde qué roles se aplican y cómo la manufactura, digamos, puede ayudarnos, o la industria puede ayudarnos en ese proceso, ¿no? Entonces, what kind of importance that we should deliver into technologies or into digitalization, management of data, and how this will influence the construction, and also how the manufacturers can help this improvement. No sé quién... Bueno, a mí, lo comenté, en mi compañía la digitalización, la incorporación de BIM fue fundamental para mejorar la productividad y la calidad de los proyectos. Así lo he visto también en mis colaboradores cercanos, arquitectos y empresas inmobiliarias que así lo han hecho. Hay muchos ejemplos de la implementación de la digitalización, pero hay que dar el paso siguiente, es llevar esto a la obra. Hoy día he visto que, de hecho, en la misma Cámara hay un mapa Contec extenso de tecnologías que son herramientas que van en la línea de la digitalización y que van haciendo más eficientes los procesos. Pero el problema es que la constructora no tiene capacidad hoy día de tomar estas tecnologías y ocuparlas. Eso es lo que yo veo. Quedan en el celular, quedan en la tablet. Entonces, lo que yo veo es que tenemos que enfocar en los constructores se deben dedicar a construir y debe venir una empresa externa que aplique esas tecnologías y que sea como un área de inteligencia al interior de las constructoras, o sea, y que los ayuden a dar los primeros pasos, los primeros 2 proyectos y aprender. Después la constructora se va a ir sola. Y así me pasó con la constructora ALM de Imagina. Nosotros los acompañamos en este proceso de implementación del acero cortado y doblado de planta. Ellos lo habían ocupado por años, esta tecnología de pedir el acero cortado y doblado, ¿cierto? El acero perforado se ha usado hace años, pero no llegaba a buen término, por lo que comentaba recién. Sin embargo, al aparecer BTD, le dio viabilidad al proceso, lo llevó hasta el término, dado que tenía una tecnología superior. Nos acompañamos durante los primeros proyectos y hoy día en algunos proyectos ellos ya están implementándolo solos. Entonces, y hay una pregunta, cuando te refieres a dar buen término, ¿dónde se produce el quiebre? Porque el acero, como tú dices, llegó predoblado y eso existe hace mucho tiempo. ¿Cuál es el quiebre? Se produce por 2 factores. Primero, la logística en obra, porque dejaban los paquetes en el punto inferior del acopio de fierro, entonces la grúa se gastaba mucho tiempo en mover los paquetes, en buscar el paquete adecuado que tenían que montar, un tema logístico. Segundo, los paquetes de fierro venían incompletos, porque hubo un error humano. Hoy día, gracias a BIM, ese error no existe, porque va directamente del modelo en el lenguaje de la máquina, ya no hay intervención humana. Entonces, o sea, incompleto significa que cuando quieres armar esa pieza no puedes porque te falta algo. Te falta un fierro. Y en el orden implica, digamos, que si tú no lo tienes codificado el producto, no hay un código, no sabes cuál entra y cuál sale primero, ¿no? Claro. Por lo tanto, tienes que perder tiempo en buscarlo. Y en el fondo la obra se paraliza, porque si tú no tienes el fierro, no puedes hormigonar el muro. Porque si te falta un fierro para hormigonar el muro, tienes que romper otro paquete
y colocar el fierro, llamar a la planta para que produzca ese fierro y se demora una semana al menos. Entonces es un proceso que se va haciendo ineficiente y termina botándose y volvemos a lo normal. Entonces, y lo he visto en otras tecnologías, la constructora trata de hacerlo, pero se ve agobiada con el tiempo y no logra seguirle el ritmo a la tecnología y la deja de lado y sigue haciendo lo que hace siempre. Entonces, externalicemos eso, contratemos a una empresa que me dé el servicio completo. Al menos los primeros proyectos, gastémonos un poco ahí y vamos aprendiendo. Los siguientes proyectos seguramente se van a ir solos. Dame un segundo. Marisa, your turn. Okay. Yeah, so I think digitalization is inevitable, and construction has to keep up with the rest of the economy. In terms of, from my perspective, data is everything in our job, and I think data drives a lot of things in terms of both cost, program, and risks. I think in the UK, we're really focused on like sustainability and carbon stuff at the moment. So in terms of using digital technologies, people are starting to use like material passports. So things like coming from manufacturers, you can use like a QR code to scan and you understand where that product's come from, what it's made up of. And I think going forward as well, on when you sort of buy a new building and you want to reuse it or repurpose it, having access to digital technologies like that is probably going to be quite a game changer, rather than, you know, demolishing buildings and starting from scratch. You can potentially reuse materials more. I think it would just make the management process of construction a lot easier. And BIM is like the starting point about that? Well, hopefully. Obviously, BIM's been around for quite a long time now, but I think there's a statistic in the UK that was from a survey a few years back that shows still a quarter of companies don't actually use BIM at all. And there's very much a lack of investment in technologies in the UK, which is a bit problematic. But yeah, I think BIM has so many capabilities, even things such as, you know, clash detection. If you're doing that early on in the process, then that's going to save so much cost, either for the employer or for the supply chain members. And things like, especially in London, it's a very dense city. So what we're finding is when we start new buildings, a lot of the cost and program risk initially is to do with what's on site. And if from data from like 30 years ago, sometimes you don't have anything at all. You don't know what's there. You don't know what to really factor in. But if we're using BIM and people have access to that model for the next sort of 30, 40, 50 years plus, then you will know exactly what's on that site and be able to really properly design things, so that will benefit the cost. And even like from a sort of cost consultant perspective, Turner & Townsend has invested quite a few £1 million into like digital technologies, including the use of BIM. And for us, it makes our lives a lot more productive, because I don't have to sit there and do hours and hours worth of measuring to be able to do my job. It enables me to take quantities out so much quicker and then actually really be able to focus on driving performance on the project, you know, talking properly with clients about procurement strategies and really being able to add value rather than doing lengthy tasks. Interesting. Pera, ¿quieres comentarnos algo tú en base a tu experiencia? Después de tantos comentarios sí que era difícil hablar algo inteligente, pero me voy a intentar. Yo pienso que en el paso que estamos en los últimos años y que la dirección que estamos tomando en términos de digitalización es que primero estamos hablando más, estamos nos comunicando más. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera, yo llamaba al arquitecto cuando terminas el diseño, llamaba al ingeniero de estructuras cuando terminas el diseño, juntaba todos los diseños y después empezaba a pelear porque tú te olvidaste de este muro, tú te olvidaste de esto. Y vale. Hoy en día tenemos la capacidad de desarrollar el proyecto en tiempo real y crear pequeñas entregas para que todas las personas se puedan discutir. ¿Ya?
Y pienso que hoy esta barrera ya está casi que lista. Tenemos los métodos, tenemos las metodologías, tenemos la capacidad humana de hacer esto. ¿Ya? Porque todos ahora hablamos de BIM. Cuando empecé a trabajar con BIM, las personas me preguntaron, ¿por qué tú quieres trabajar con un modelo 3D? Empecé en 2010. Yo pienso que ahora vamos a empezar a nos quedar creativos. Y entonces, por ejemplo, estaba mirando la presentación de ustedes, entonces yo pienso que para que tú lograses los resultados que conseguiste con tu empresa, pienso que tuviste que hablar, se necesitó de una coordinación masiva, no solamente de las personas de tu empresa, pero de las otras empresas también. Y esto se liga a soluciones distintas, porque muchas veces yo tengo mi experiencia, pero... You have translation, Marisa? No, I took it off so that I could I'm hear. sorry. No, I'm easily, sorry. I was just saying that for you to reach to the results that you reached. I'm pretty sure that you guys had to coordinate not only with many people within your company, but with all the companies as well, and pretty much reach to solutions that you guys had a plan, but someone from all the company had a better plan, and then you guys switched that off. Al mismo tiempo, yo no conozco ninguna empresa de ingeniería estructural que está desarrollando aplicaciones para diseño, aplicaciones de startups para mensurar la productividad. Entonces, yo imagino que eso no se necesita no solamente de un ingeniero estructural, pero de otras habilidades que muchas veces no sabemos que existen hasta que llegamos a la conclusión que necesitamos. Sí necesitamos de un ingeniero estructural porque somos una empresa de ingeniería estructural, pero también necesitamos de una persona que trabaje con desarrollo de software. Entonces, pienso que esos dos pasos que estamos terminando uno y estamos ligando al otro, pienso que esto es el grande twist que podemos llevar para la productividad. Y aprovechando que tenemos acá, habiendo hablado de lo que es la tecnología y entrando un poquito en la productividad, ¿la industrialización viene a ser una solución para la construcción? Sí. ¿Ese es el camino? Sí, por ejemplo, mi trabajo hoy, parte de mi trabajo es desarrollar soluciones de monitoreos automáticos, de la automación de varias etapas de diseño para construcciones industrializadas. La razón para la cual yo trabajo con construcción industrializada antes es porque un sitio es muy complejo, pero si yo puedo aprender en una línea de producción que se está haciendo productos de construcción, ojalá en 5 o 6 años yo puedo desarrollar esos métodos para la línea de producción para después me voy a un sitio, a una ubicación más compleja, pero buena parte de los procesos que yo medí, que yo estoy monitoreando, que son parecidos, son los mismos o muy similares, yo puedo aplicarlos para el sitio. Entonces yo imagino no solamente desde el punto de vista del producto, pero también podemos aprender con los procesos en una línea de producción que desarrollando tecnologías de monitoreo automático, automación, de desarrollo de nuevas soluciones. No problem. No, it's okay. No problem. Entonces yo pienso que desde el punto de vista de desarrollo de nuevas tecnologías, yo pienso que la industrialización es un excelente stepping stone para adaptar esas tecnologías también para el sitio. Rodrigo, ¿cómo crees tú que podemos combinar el concepto de la industrialización de la construcción con la planificación temprana, que obviamente está más en la área de proyectos cuando tú desarrollas? ¿Cómo conversan? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, se ha comentado en diversos ámbitos que la industrialización no solamente es la prefabricación, es un ámbito mucho mayor. Yo creo que hay una oportunidad importante en la planificación del proyecto, en generar una carta Gantt rítmica, secuencial, eliminando holguras, colocando metas que son factibles. Hoy día programamos
por ejemplo, un piso por semana, tiene 7 departamentos. Una persona, un pintor, por ejemplo, tiene que hacer 1,2 departamentos a la semana. La realidad es que no va a ser el 1,2, va a ser 1. ¿Por qué no disminuimos la cantidad de recursos y programamos a la unidad? Quiere decir que en vez de 5 pintores tengamos 4 y que se demore un día en eso. Entonces, eso te va generando ineficiencias, te va generando tiempos muertos. Hay que mirar las líneas de balance en una carta Gantt, que sean velocidades iguales, ¿cierto?, para que no se vayan generando vacíos y holguras. Creo que hay una oportunidad en las cartas Gantt que estamos abordando nosotros también con una aplicación que estamos pronto a mostrarle a nuestros clientes. O sea, entendemos de alguna manera que en esa planificación temprana donde analizamos y proyectamos la vida del proyecto, a la redundancia, en la industrialización lo que logramos ver es justamente crear ese flujo continuo, ¿no? Y entonces eliminar, digamos, esas malas planificaciones o excesos de punto 2 recursos como tú hablas, ¿no? Y además, esto hay que llevarlo a la obra. O sea, nosotros podemos tener una planificación perfecta, pero si en la obra las cosas no se hacen bien, que el milímetro, que hay un muro que quedó desfasado, el volumen interior no es el que yo proyecté, va generando también retrabajos, ineficiencias. Entonces, hay que llevar esto también a medir en forma temprana el volumen interior de nuestros proyectos. Porque si identificamos un problema hoy día, lo podemos corregir inmediatamente en el piso siguiente. Entonces, también hay una tarea ahí de ir midiendo el avance y el volumen de nuestras estructuras de modo que no haya retrabajos. Ahí hablamos un poquito de la construcción industrializada y lo que esto significa, digamos, y los mitos de que la construcción industrializada es una fábrica o no lo es, y en realidad entendemos la construcción industrializada como un proceso continuo, ¿no? Una fábrica de Coca-Cola que de alguna manera se proyecta en el origen y vamos corrigiendo y vamos viendo cómo evoluciona en el proceso de construcción, que se puede abastecer de proveedores externos que entregan partes y piezas terminadas. Las piezas pueden ser tan pequeñas como vigas o pilares, o pueden ser tan grandes como la casa completa, pero llega la casa completa y alguien tiene que conectarla al terreno, ¿no? Y si ese proceso no está hecho, de alguna manera, digamos, el proceso de construcción industrializada no termina. So talking about process of the construction, ¿no? What can you talk about, y esto tiene que ver con los métodos modernos constructivos, que de alguna manera es una tipología en la cual venimos a explicar un proceso de construcción, ¿no? Son distintos métodos modernos constructivos tipificados en 7 grupos y de alguna manera nos da una idea de ese proyecto qué tan industrializado está, ¿no? So, going back to the construction and the process, the fluid process, what can you tell us about the modern method of construction, no? Which is a kind of a typification? Yeah, so I guess modern methods in construction in the UK sort of equate to a lot of different things, and generally it's more referring to sort of off-site construction, so things like precast concrete planks. More recently, there's a drive to use timber quite a lot. There are still quite a few barriers to overcome with regards to timber and things like fire safety and needing to do tests. But yeah, I don't think it's always in the UK applicable to use modern methods of construction. It will be very dependent on what the project is, the location, the logistics, but... Okay, so, but are they a helpful way to improve the productivity? Yeah, I think if it's applicable to a project, then yes, like there's a lot of benefits to modern methods of construction, particularly with regards to programme betterment and sort of workforce and quality seems to be the main drivers in the UK at the moment. We often see cost increases through use of modern methods at the moment, but as I said, overall that can be offset with programme betterment and earlier income realisation. I think, you know, taking timber as an example, as that's becoming more popular, we're seeing maybe more facilities being provided by the supply chain. So maybe in the future we might see, as that becomes a bit more competitive, we might see some actual cost reductions on that.
front, but I think particularly in the UK where there could be a really big benefit to sort of modern methods of construction is probably more in relation to the labour market. So we have quite high pressures in terms of not having enough resource or enough labour in the UK. So if we can use these sort of innovations to actually be able to reduce the requirement needed, then we might see that actually that benefits like inflationary pressures as well. Okay. No sé si iba a haber ronda de preguntas. ¿Sí? ¿La tienes aquí? No. ¿Ahí? ¿La tengo yo? La tecnología, ¿no? La digitalización. No, bien. Lo que pasa es que si no la vemos y no la seguimos no sirve de nada, ¿no? Ahí está José Luis. Yeah. Ya, una pregunta para Marisa. Dice, ¿cómo lo hacen para tener capital humano calificado? Estas preguntas vienen del público, ¿no? Capital humano calificado en los proyectos. ¿Tienen un sistema de certificación de habilidades y entrenamientos? So, Marisa, how do you solve the problem of the labor? I think if I had the answer to that, I would probably be a lot better off than I am. But I think it ultimately has to come down to education. I think specifically for me, for example, being a woman in construction, actually, when I was at school, it wasn't really mentioned at all as being a career option. And you do find that when you go into universities and you sort of give examples of some of the careers you can have in construction, people just have, no idea about it. And this university becomes like a kind of certification for the people. So you can really think that if you take this labor, you will probably succeed. So I think, well, in the UK, we are sort of trying out different methods. So I think going to university and getting, your degrees is quite a traditional method of getting into the industry. I think, maybe for consultants and engineers, etc., that's probably more of a standard way, but actually a lot of the labour shortages that we need to address are maybe more within the supply chain. So one of our favourite examples is bricklayers in the UK. We have a vast shortage on that. But yeah, the government's trying things like apprenticeships. So rather than people going down a more traditional educational route, they can try like more hands-on skills. So you think this, you still believe is a problem, the capacitation of the people? So the skill they have, they're still going one step behind the industry, or what is the balance? I think it's going to be a problem until we've got enough people educated on it, basically, and get the right skills in the right place. Okay. Tengo otra para Rodrigo. ¿Cuánto tiempo estima Sperer en crear ecosistemas que den resultado en integración temprana? ¿Cuánto antes? Nosotros estamos comenzando con una reunión en la etapa de cabida. Eso depende será un mes y medio antes del inicio de los proyectos definitivos. Y un mes aproximadamente de trabajo colaborativo para buscar alternativas y eficiencia en el proyecto. Este mes, nosotros en un proyecto tradicional nos demoramos 2 a 3 meses. Este mes inicia antes, pero no es que se alargue la carta GAN del proyecto completa, sino que nosotros, mientras el arquitecto está definiendo algunas cosas, nosotros podemos ir trabajando en forma paralela y teniendo ciertas reuniones. Entonces, en un mes de trabajo nosotros podemos evaluar 12 alternativas de estructuración y entregar un informe con todas las cuantías de kilos de acero y metros cúbicos de hormigón. Y en ese mes de trabajo de integración temprana, claramente, mientras más actores participen, digamos, las soluciones mejores, ¿no? Sí. Yo te hablo de la integración temprana que estoy haciendo con Batch, ¿cierto? Que es solo de cálculo, pero una integración temprana total que incorpore a proveedores es seguramente nos va a tener trabajando quizás un poco más de un mes, porque mi idea es que en una etapa temprana el proveedor, por ejemplo, de losas prefabricadas o Baumax pueda recibir una arquitectura preliminar
y ellos puedan hacer una estimación de costo, una planificación y una forma de pago que te permita identificar estos 3 indicadores que yo comenté, y que así como lo hace un proveedor, venga un proveedor número 2, un proveedor número 3, y el cliente pueda tener a la vista distintas alternativas de industrialización y ver cómo cada una de ellas le impacta en costo, en tiempo y en el costo total del proyecto. Y ese proceso no lo hemos trabajado nunca, pero creo que es hacia allá donde tenemos que ir. Creo que debería durar un par de meses. Eso tiene que ver con lo que tú contabas, que de alguna manera es ayudar a la inmobiliaria constructora a iniciar el proceso antes, entregándole algunas variables o resultados Exacto. Que pudiesen ellos usar. Hay otra pregunta para ti. Esto yo creo que más bien en base a tu experiencia de cálculo, pero la vamos a hacer igual, digamos, ¿no? ¿Ha beneficiado nuestra reputación de cálculo estructural en Chile sísmico para el desarrollo de proyectos en Perú? Sí, efectivamente nos ven como un referente de la ingeniería. En Chile la ingeniería estructural ha generado proyectos exitosos. Hemos tenido terremotos grandes y colapsos contados con la mano de los dedos. Entonces, la ingeniería estructural en Chile es bien valorada en el exterior. Sin embargo, la norma en Perú es distinta a la de Chile. Tiene algunas cosas que son mejores y otras que están un poco más atrás. Pero en general, respondiendo a tu pregunta, sí nos valoran y nos respetan. Ok, aquí hay una pregunta para todos. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos al integrar tecnologías de industrialización y digitalización en las obras y cómo los han superado? This is a question for all of you. So, what will be the higher challenge to integrate technologies and industrialization in construction, and how do you get over it? Again, I think being a cost person, I think a big challenge in the UK, and I'm sure it's the same abroad, is the investment part. So I think a lot of people are reluctant on investing money into something that they might not get immediate benefit from. It might take a little bit more time. So, and I think particularly in the UK, profit margins are often quite tight for contractors and supply chains. So if they're the ones that are able to actually use a lot of innovation, then a lot of the things need to be implemented by them as well. So there's definitely cost pressures over the long run. Okay. Bea, ¿quieres aportar algo o te voy a dejar? Pienso que el tema clave en esa pregunta son las personas. Entonces, dando un ejemplo rápido, un cambio que yo sentí muy grande cuando yo empecé a trabajar en Canadá es porque en Canadá yo tenía la capacidad de enviar un correo para mi capataz, para el capataz, con una planilla de Excel, con un archivo de AutoCAD, y él trabajaba, llenaba las planillas de Excel, llenaba, corregía alguna cosa en AutoCAD, alguna cosa sencilla. Y en Brasil yo no tenía eso, porque la capacitación, el capataz brasileño era un buen obrero que tenía liderazgo, sabía hacer un poco de matemática y se tornaba capataz. El capataz canadiense tiene un curso técnico o algo más. Entonces, yo pienso que la gran barrera y la gran solución también es inversionar. Hoy en día se queda más fácil porque todos utilizamos aplicativos, pero pienso que la clave acá no es solamente inversionar en cursos de capacitación, no solamente en las universidades a nivel de ingeniería, escuelas de ingeniería, de arquitectura, pero también a los niveles más bajos, a la esplendida, porque pienso que solamente de esta manera podemos diseñar el mejor producto posible, la mejor estructura de hormigón. Para el final del día, quien va a lanzar ese hormigón muchas veces no tiene una capacidad, no terminó la escuela, ¿comprendes? Entonces pienso que esa... O sea, es un lenguaje, hay que desarrollar ese lenguaje, y la planificación temprana también nos ayuda a poder discutir antes de tener los costos encima. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Thank you very much for your time and to share your knowledge for us. Gracias a ustedes por transmitir su experiencia y por el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias.
Bueno, le damos las gracias a nuestros 3 panelistas, también a Sebastián Furcade por haber moderado este panel. A continuación, los queremos invitar a un networking break de 15 minutos acá en la salida del foyer, donde podrán ver los distintos stands que están disponibles. Muchas gracias.
Bueno, regresamos al segundo bloque de este encuentro de la Semana de la Productividad en esta segunda jornada. Los invitamos a pasar al auditorio, a poder sentarse un poquito más adelante. Ya vamos a iniciar con este bloque y para eso tenemos a nuestro primer expositor. A ver. Ahí parece que lo van a llamar. ¿De nuevo? A ver. Ahí. Muy bueno. Está sentando. Bueno, ahí sí. Ya. Ahora sí vamos a continuar con el segundo bloque de esta segunda jornada de la Semana de la Productividad 2023. Los invitamos a acercarse acá más cerca del escenario, porque a continuación queremos invitar a Nicolás Geister, presidente del Grupo de Trabajo BIM del Comité de Especialidades de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos tiene interesantes novedades de dicha comisión. Así que por favor recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, hola. Buenos días. Ahora sí, está en la pantalla chica. Ya. Bien. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a José Luis también por la organización, por la invitación. A Francisco Costabal también por la invitación. Y bueno, les quiero contar un poco acá sobre lo que estamos haciendo actualmente dentro del grupo BIM
de la Cámara Chilena de la Construcción, un poco también con el fin de poder relacionar y vincular lo que viene a continuación, lo que han visto también antes de esto, ¿cierto?, con las perspectivas internacionales, lo que se está haciendo, ¿cierto?, lo que se puede llegar a hacer, ¿cierto?, en base a toda esta metodología, a todas estas bases de datos también que nos está entregando, por supuesto, el desarrollo ordenado de información y desarrollo de proyectos. Nosotros actualmente, esta es como la línea de tiempo, ¿cierto?, que tenemos del grupo de trabajo, que no tiene muchos años, partimos el 2020 desarrollando una serie de sondeos internos, ¿cierto?, acá dentro de la Cámara para poder saber qué estaba pasando con las especialidades, qué estaba pasando con la integración de BIM dentro de los procesos de diseño, ¿cierto? Entonces, salieron varias cosas interesantes, ¿cierto?, dentro de esta revisión, mucho tema con respecto a los cobros de licencia, ¿cierto?, etcétera. Lo que de alguna manera en toda la parte azul de esta línea de tiempo, ¿cierto?, de izquierda a derecha, tiene que ver con esos temas. Hoy en día les quiero contar un poco sobre nuestro pronto lanzamiento de la guía para la coordinación de especialidades, ¿cierto?, con BIM, por supuesto. Y la idea, como les comentaba, es poder presentar un pedazo de la contingencia nacional respecto al desarrollo de proyectos públicos y privados, mediante esta compilación de experiencias, ¿cierto?, de los socios de la Cámara con respecto a la implementación de BIM, con respecto a cómo responder a bases públicas que tienen requerimientos BIM cada vez más específicos, ¿cierto? Vamos a ver algunos acá. Y algunos temas bien interesantes como este plan de 100 días de implementación que recoge la aceleradora BIM dentro de la Cámara Chilena, que tiene varios puntos interesantes en la misma línea, ¿cierto? Nosotros partimos haciendo una revisión con respecto a cómo funcionan actualmente los flujos de diseño con BIM y, bueno, sin BIM también, ¿cierto? De alguna manera buscando identificar de qué manera los flujos de diseño debieran cambiar, ¿cierto? Partimos de esa hipótesis de que el BIM va a introducirse dentro de un proceso de diseño y va a generar, por supuesto, aceleraciones, pero también va a generar cambios, va a generar probablemente también divergencias o nuevas ramas en el organigrama de una empresa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esta primera revisión o este primer enfoque que le dimos digamos, a esta primera guía de publicación tiene que ver con hacer una revisión de flujos, ¿cierto? Acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Esta es la línea de diseño de un proyecto eléctrico, por ejemplo, el cual presenta, ¿cierto?, cada uno de estos bloquecitos de colores. Cada uno de estos colores tiene un significado, ¿cierto? El azul quiere decir que entrega información requerida por otra especialidad. El negro quiere decir que es una labor concentrada solo en la especialidad. En rojo quiere decir que está recibiendo desde otra parte, etc. Y bueno, los amarillos, que son los más importantes, que hay puntos de coordinación. Esto, eventualmente, en una revisión de proyecto más global, se empieza a ver, ¿cierto?, de esta manera, con una serie de líneas conectoras entre cada una de estas labores, según especialidades. Ahora, ¿por qué hacemos esta revisión? ¿Qué relación tiene esto con BIM? ¿Cierto? Un poco la visión que en general hemos recibido también, sobre todo muy fuerte desde el desarrollo de especialidades con BIM, tiene que ver con lo que significa hoy en día integrar un cambio metodológico como el que plantea, ¿cierto?, la metodología BIM. Entonces, el poder llevarlo de la mejor manera, por supuesto, es lo que queremos hacer todos y que el impacto en la productividad sea el que esperamos, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, hay que tomarlo con mesura. Estos son procesos paulatinos de integración, son procesos de aprendizaje también, ¿cierto? Acá, algunas conclusiones, y las paso muy rápida también, ¿cierto? Aparecen lagunas de tiempos perdidos, esperas entre especialidades y otras cosas que regularmente en proyectos públicos se absorben de una manera bien especial, digamos. O sea, es necesario continuar avanzando de todas maneras. Entonces, hay algunas acá digamos, conclusiones que tienen que ver con ciertos puntos de atención que van a ser muy gravitantes dentro de un proceso de implementación BIM en cada una de estas líneas de producción de diseño de especialidades. Ahora, bueno, vulnerabilidad sísmica, ¿cierto?, de las pocas que van quedando al final, etc. Es importante entender bajo este contexto qué es lo que ha estado pasando con las especialidades, ¿cierto? Acá hay una serie de preguntas, no sé si se alcanzan a ver ahí, que recibimos regularmente en nuestro grupo de trabajo con respecto a la individualidad de las especialidades.
si todos reconocen, digamos, que las especialidades tienen procesos de diseño muy distintos unos de otros, ¿cierto? Que tienen tiempos de diseño muy distintos unos de otros, y de qué manera BIM reconoce estas individualidades y de alguna manera las implementa o las integra dentro de estos procesos. Acá hay un ejemplo de un entregable de coordinación geométrica de especialidades con BIM. Esto es parte de los requerimientos públicos tradicionales desde hace un tiempo hasta hoy en hospitales, ¿cierto? Este es el anexo D. Probablemente algunos acá ya lo habrán visto, seguramente lo van a empezar a ver, ¿cierto? Entonces, de alguna manera también este tipo de trabajo, este tipo de desarrollo nos guía hacia la hipótesis de que la coordinación de especialidades también, que antiguamente se veía en una etapa de construcción y hoy en día, gracias a BIM, se está viendo en diseño, podría considerarse una especialidad en sí misma, con un encargado o un equipo encargado de desarrollar este tipo de entregables, este tipo de ingeniería y, por ende, también con un tiempo propio dentro del organigrama de un proyecto. Hoy en día, los proyectos en general no tienen una etapa definida de coordinación de instalaciones. Lo que se está haciendo hoy en día es simplemente trasladar, bueno, varios habrán visto la curva de McLeamy, ¿cierto? Que BIM traslada una cierta carga de construcción hacia el diseño. Dentro un poco de la revisión que hemos hecho acá también con el grupo, esa carga actualmente en diseño no tiene un tiempo propio. Entonces, de alguna manera, claro, el señor McLeamy en Estados Unidos tiene unos programas, digamos, bastante más holgados para el diseño, más repartidos equitativamente entre el tiempo del diseño y el tiempo de la construcción, etc. Hay mucho que aprender, ¿cierto?, dentro de estos procesos, y esa es una de las razones fundamentales también por la cual es tan importante la experiencia de los invitados que tenemos hoy, que viene ahora Jamie Johnston también a presentar una plataforma que de alguna manera se basa mucho también en todos estos lenguajes y esta metodología. Bueno, toda esta información que les estoy comentando es, digamos, resultado de este estudio que llevamos un par de años haciendo con los socios de la Cámara, con los expertos en el desarrollo de proyectos de especialidad, y quisimos y pudimos afortunadamente volcar ya en esta primera guía para la coordinación de especialidades con metodología BIM, que es la que tienen en pantalla. Por supuesto, esta guía es la primera y esperamos que sea la primera de muchas publicaciones que tiene que ver con la compilación de recomendaciones y buenas prácticas para el desarrollo de especialidades, ¿cierto? Considerando también que es como el área que ha tomado más tiempo, ¿cierto?, de integrar dentro del proceso. Entonces, aquí les dejo el código QR también. Aquí hay algunas conclusiones generales también con respecto a los contenidos. Este código QR es para la inscripción, para la descarga gratuita, por supuesto, de esta guía. La idea es que esta guía sirva como, digamos, primera mecha para iniciar una discusión que tiene que ver con respecto a los contenidos de coordinación, cómo se organizan los cronogramas de los proyectos hoy en día si queremos implementar BIM de una manera adecuada, cómo el organigrama de una empresa debiera absorber una implementación, entendiendo, por supuesto, que es muy clave, muy importante, y partimos hablando del software y de las metodologías relacionadas, de toda la documentación, del marco teórico alrededor de una implementación BIM, pero, por supuesto, también entender que el cambio debe verse de una manera integral y que aborda todas, digamos, las capas de desarrollo y gestión de proyectos. Así que, bueno, los dejo invitados ahí. El código QR los guía a un formulario de inscripción. Esta guía estaría saliendo probablemente en los primeros meses del 2024. Así que estamos súper contentos también, muy agradecidos de la participación de CDT, ¿cierto?, y de la gente del equipo del grupo de trabajo de BIM para especialidades, ¿cierto? Así que eso es, pues, cualquier duda o consulta ahí, por supuesto, nosotros sesionamos los lunes, así que encantados de recibir a todos los participantes que quieran aportar y discutir sobre estos temas, presentar sus implementaciones, sus casos de éxito, sus casos de no tan éxito, que son de los cuales aprendemos más. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora llegó el momento de presentar nuestro siguiente invitado. Él es líder de sistemas globales en Brightonwood
y líder de diseño del Centro de Innovación en la Construcción del Reino Unido. Su trabajo está en maximizar el valor de los proyectos a través del diseño y la tecnología para mejorar un ambiente construido. Por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a Jamie Johnston. Thank you. Hola. Thanks ever so much for inviting me to come and talk at the conference. I actually came and presented in Chile 5 years ago on some of the work we were doing with Plan BIM on BIM implementation and what it might mean for Chile. So yeah, it's great to see that the conversation here is evolving. Hopefully my slides will appear. I can see them, but you can't. There we go. Yeah, so I'm Jamie Johnston. I'm a director of a company called Bryden Woods. Our main office is in London, but we have offices all over the world. And we've been trying to develop solutions that have massive applicability and scalability. So the whole theme of the conference around integration, that needs to be global as well as within individual countries. So we're trying to broadcast our thinking and help others move on a journey that we at Bryden Woods and the UK have been on for a number of years. So we were set up specifically in 1995 to look at how to get the benefits of manufacturing into construction. So all the things we've heard around productivity, quality, safety, and we've been developing lots of different forms of this for lots of different clients. So what you can see here on the screen is a snapshot of various industrialized construction solutions we've developed. So things to note, there is no like one form of industrialized construction that is suitable for every project. We use a mix of volumetric, so chunks of building built in a factory, and panelized and componentized. And we mix and match those depending on what's interesting or beneficial to the client. We use a mix of materials, so we use steel, we use concrete, we use timber. So what we tend to do is work with clients, understand what we would call their value drivers. So is it absolute speed to market? Is it future flexibility? Is it least number of operatives on site? And depending on what success looks like for that client, we then sort of draw down from a range of different techniques. We're very cross-sector. So one of the barriers we've seen in the industry, and it was talked about this morning, it's why integration is so important. Certainly in the UK, people think in terms of their discipline, so architecture, mechanical, electrical, civil, structural engineering. People focus on specific sectors, and people often only do one stage of a project. So you might get someone who does concept design in architecture for residential, and that's all they look at. That is a problem because people are focusing on specialisms and focusing on sectors, and very often there's very good practice in one sector that hasn't been brought across. So we've moved around sectors quite a lot, and we often find there's things in pharmaceuticals that would be beneficial to healthcare. There's things in the way we run hospitals which would be beneficial to airports, and so we've tried to move between sectors, taking best practice as we can. And what we've started to see is if you, rather than focused on why every sector is different, started looking for commonality, you get a very, very different result. So one of the things that, again, one of the blockers to innovation is that normally every project is a prototype. So every project is designed bespokely, a team is formed, delivers that project, and then they atomize and go and do the same thing. So there's very little learning that moves between projects. And again, we've heard why that's important earlier. We started saying to the UK government, so I've worked with UK government for over a decade now, initially on BIM. And again, we've heard that sort of BIM is a foundational enabler for these more advanced ways of working. So we started saying to governments, we'll take you on this journey from BIM
into industrialised construction. One of the problems, though, is that the government thinks in terms of sectors as well. So in the UK, we might have a big schools programme, then we don't build schools for a decade. We'll have a massive healthcare programme, then we build no new healthcare. And so that lack of continuity makes it very hard for suppliers to invest and to innovate because they want a kind of sustained pipeline. So we said not even the big clients, the kind of the data center clients and the pharmaceutical clients have a big enough pipeline to fundamentally shift the industry. The only way this works is if someone like the public sector, the government, starts to really focus their effort and create that continuity. So we started this language with them around platforms. And so if you look at automotive, they have completely standard components, completely standard processes, massive levels of productivity, but those things are configured to make, cars and, white goods and things. So the way that this would work is if you start to get common solutions, not at project or program level, but across the entire industry. So the best example of a platform, which everyone's familiar with, is IKEA, actually. I love IKEA. So prior to, they weren't the first to do it, but they're the best at this. So prior to IKEA, making furniture was very, very trade-based, very skilled-based, very labour-intensive, quite wasteful. So all the conditions that we have in construction today, IKEA took all furniture and turned it into a tiny handful of components. So if you've ever made IKEA furniture, you'll know there's like 4 or 5 fixings that you ever use. The book is always the same format. You know how the book works. You only ever need an Allen key, hex key, or a screwdriver. So IKEA's taken all furniture, boiled it down into a handful of components, small number of processes, small number of tools, and suddenly everyone can make furniture. So we started saying to government, what is that for construction? How do we get that effect in construction? We have to do it because all the problems that Francisco mentioned earlier around productivity and skills gap and aging workforce and carbon, those are global problems now. Meanwhile, the United Nations predicts we'll have 11.5 billion people will be sort of peak world populations. There's 4 billion people coming, and we have to be able to build enough schools and healthcare and transport and housing for another 4 billion people with a workforce who will retire over the next 10, 15 years. The disconnect between what we have to do and who we have to do it is so big now, we have no choice but to start looking at different methodologies. So that was some of the thinking. The other thing that, again, I love IKEA. The other bit of the IKEA analogy, if you go to IKEA, you don't buy a wardrobe and stick it on your car and drive it down the motorway and then get it in the house and up the stairs. You buy it as a kit of parts because you know that you can get like an entire bedroom's worth of stuff in your car. When you get it home, you don't build it in the garden and go, well, it's close, I've just got to get it up the stairs now. You take that kit of parts into your bedroom and you build the wardrobe there and then. So if it's your money, you would buy a kit of parts and you wouldn't assemble it until the last possible moment. So one of the things that we were looking at was not necessarily doing things off-site, which has been a real interest of the UK, but saying if you could turn your building site into a factory and get high productivity on-site, that's even better, because now I don't have the cost of the factory and the transport from the factory to the site and all these other things. So again, a sort of manufacturing mindset is how can I touch things the fewest number of times with the least number of people and the least number of steps. Because if I can take raw material, touch it once, and it's a building, that must be quick and it must be cheap and it must be low carbon. So we started really thinking about how could we apply that thinking to construction. So I did a piece, as I say, I'd worked with all these departments for sort of best part of a decade. We said when you buy a school, actually you're buying teaching spaces to educate kids. When you buy a hospital, you're buying
theatres and wards and things to make people better. So if you think in terms of the spaces you buy, because it's the capability in the spaces, you could plot everything government buys on this sort of scatter graph of this is sort of building spans and building heights. So we said if you started to do that and didn't think in terms of sectors but thought in terms of spaces, our hypothesis was you would find clusters of buildings that are quite typologically similar. So actually a prison house block isn't that dissimilar to student accommodation, single living accommodation for the military. You know, you've probably got a range of big empty shed buildings, sports halls, warehouses that are quite similar. Our guess was virtually everything would sit in this, what we would call a mid-span sort of cluster. So the reason is that floor-to-floor heights are person height plus a bit. At a person height plus a bit, you can get natural light about 8 meters into a building. And that's why classrooms and inpatient wards and apartment blocks typically have a sort of 7 or 8 meter span, corridor 7 or 8 meter span, because it's nothing to do with sector. It's this idea that things are quite similar because they're actually designed around people. So we started this thing saying, if you did that, we reckoned you could boil all construction down to probably a handful of systems that you would build at massive scale. So if you were using the same components for the schools, then hospitals, then apartments, that's how you get, the economies of scale that manufacturing does, the persistent demand that manufacturing does well. That's how you get the stability that this industry needs before we can properly industrialize. So we wrote a book on this in 2017. You can download it from the website. I know some of you got hard copies of it. We wrote that with one of the departments and at the invitation of government to say, what would this look like? How would you actually do this? So we wrote a document in 2017 that set out this sort of vision for how UK government could transform the way it does things. That thinking went through a series of iterations, but the document that Marissa talked about, the Construction Playbook 2020, you can see now the language. They're saying very specifically product platforms, standardized interoperable components, digital catalog. So it's become really embedded in our government thinking now that this is how you transform construction. You use an IKEA version of construction, a digital library, bring those things together, problem solved. And more recently, the IPA. So IPA, they sit between our Treasury and Cabinet Office. So they help develop the policy and strategy around construction. They help manage the budgets for major programs. So they're the sort of key people for us. They've now put out a document specifically saying our roadmap to 2030 is we're going to develop platforms. We're going to use these for social infrastructure. So to help on that journey, we did an exercise with these departments. We got their forward pipeline data. So we had £50 billion worth of forward pipeline to analyse. We put that all into a common data set. That was a nightmare trying to get all of the different data from all of the different departments into a single version of the truth. Again, this is why integration's really important, having the right sort of data structure. But we could plot then all of the different asset types, space types that these departments use. So this is like the real version of the scatter graph. So we did the hypothesis and then we did it for real with proper data. And it told us some amazing, useful things. So these are some of the key takeaways. So top left, of 50 billion we looked at, 35 billion, 70% could be delivered with the same kit of parts. So if you had one IKEA version of a superstructure, you'd be building £35 billion worth of stuff over 5 years. You can imagine how good we would get if we were just churning out the components and putting these things together. Imagine if you've ever built a IKEA kit of parts, the second drawer you make is a lot quicker than the first one. By the time you've done like drawer 4, you're just banging these things out. It's that sort of, imagine that £35 billion worth of it, we would get very, very good at this. One of the reasons the integration was useful on the top right, there were 104 different names for toilets across the government estate.
And they're all really similar names, but they're not machine-readably the same. So there's lots of commonality which is hidden by the fact that every department, every client has their own naming convention. They call things slightly different things. And again, it just reinforces this lack of commonality. One of the things I thought was really interesting on the middle left, less than half of a school or a hospital is actually clinical or teaching space. So most of those buildings are circulation, waiting, storage, sanitary accommodation, gymnasia, dining, like not the kind of core function of the building. So again, while people really focus on why sectors are the same, or sectors are different, sorry, you go, actually, lots of these buildings, there's only like less than half of it is really the sector you think it is. Most of it is, more general space. So it tells you how you might start to, yes, optimize all the healthcare clinical parts, but actually, maybe you treat circulation as a different topic and you don't try and design it from scratch every single time like we currently do. So this was really powerful evidence that got the UK government thinking, okay, there's a massive opportunity to do this stuff. So we broke it down into, we said there's a sort of handful of groups of components that you should work on. We have superstructure as like the center of this, not because it's the biggest element of anyone's cost, but it's the enabler of everything else that comes after it. So in automotive, they take a big sheet of metal, they stamp it once, it becomes the chassis, and everything else then fits, because all of the interfaces are done, the thing is millimeter perfect. So automotive use these carrier frames to connect things to. The equivalent in construction, we've done lots of prefabrication, and the problem is always when the manufactured prefabricated element hits the traditionally built part, because the tolerances are just completely different. So you can very often have a superstructure which is plus or minus 50 millimeters, and then you bring your millimeter perfect thing and it doesn't fit. And so when we worked with a facade supplier, they said 40% of their time on site is site surveys, brackets, mastic, shims, so making their millimeter perfect thing fit in the traditionally built element. So our thinking was, if you designed a superstructure which was very light, very fast, very accurate, like it's really easy to imagine that everything else fits in as a kit of parts. So certainly in the UK, lots of MEP, mechanical electrical systems already prefabricated. Lots of fit-out is already systemized, so ceiling systems, wall lining systems. Facade supply chain is very mature and has been making unitized manufactured systems for decades now. They're miles ahead. So the problem is always that the superstructure starts badly and everyone that follows is fixing the tolerance problems of the people who came before. So we said, we'll focus on superstructure, nail that. I bet that's a thing. So we have a series, we've actually developed a number of these solutions now. We have a kit of parts. Again, it's like an IKEA thing. It's a kit of parts, but it's also a series of processes and a series of tools which are identical across education, residential, health, justice, commercial office. So we've now got a sort of general purpose kit of parts which brings together everything we've learned from all of those different sectors. So we found out lots of things in pharmaceuticals and in resi and in healthcare. We've sort of brought all of that learning together into our super generalized kit of parts, which means we can build lots of facilities using exactly the same things. You'll see on here things like, you'll see a video a bit later, but it includes things like the lifting equipment. So one of the things we've tried to do is make, again, factory conditions on site. So we're using a little bit of automation on site. And it's not robots, it's not nanobots doing things. If you look at the car industry, which is always the one that people compare us to, the first thing they did was not robots. The first thing they did was conveyor belts. Like Henry Ford's big thing was like, it moves on a conveyor belt. And I was like, no, it's amazing. So it took them like 50 years to get into robots. So we are nowhere near
robots on site. A little bit of automation on site is probably where we need to be again in that manufacturing productivity on site. So this is a snapshot of the sort of kit of parts. This is our sort of IKEA manual of the kit of parts. You can see it includes things like the health and safety systems, the handrails, it's got the lifting equipment, it's got the stillages, it's got all the temporary states designed into it. But if you look at, I've highlighted that little purple interface. So one of the things automotive does very well is they use completely standard components but configured in different ways. So the idea was, like an IKEA wardrobe, that interface to the operative on site is always the same. So it's always the yellow bracket, I need a torque wrench, I need 2 bolts, whatever. So the activity and the interface is identical, but the length of the beam and the column could be anything you like. So this is a short video that shows, these are schemes that we've done with this kit of parts. So this is exactly the same components each time, but we simply change a few dimensions. So you change the beam, you change the column length, and suddenly it's not a resi, it's a hospital. So all of these interfaces are identical, but the carrier frame is then rapidly built, and then you get slightly different kit of parts for resi versus healthcare, but it's the same principle. You get the same installation technologies, the same way of building these things. So this is how we're trying to demonstrate that you could really do this sort of total commonality of components deployed in different ways. That then unlocks lots of other different ways of working. So we have a digital library of all the components that we need. Each component knows its limits. So it knows how it relates to the other components, it knows the maximum spans and the floor heights and things. So we now have an algorithmic process where we don't model the building, we plug in some key parameters, an algorithm generates a data set that describes the position and location of every component. We actually don't need the BIM model. So from that data set, you could buy the building, you could go to the supply chain. We actually use the BIM model for coordination and for visualization, but the BIM model is a view of the data set. It's no longer the central thing for us. Data, as Marissa said, is the central thing. BIM is a view of a data set. But it means that every time we change the building, we don't change the model, we just generate a new one, because it takes seconds, and it's quicker to do that than it is to actually modify the model. But it also means that all of your model is always perfect, the data's always right, the data structure's always untouched. And we have algorithmic processes now where we can go from like a blank site to an LOD 400 fully coordinated model of a data center in about 2 hours. So the speed of these things, it's not like a little bit quicker, it's dramatically a different thing. So for our highways agency, we can now design an evidentially better motorway scheme in 2 days than a human team does in 6 months. So in terms of our productivity, it's now off the chart through these sorts of processes. For some of the components, because we're using them at scale, we don't even draw the components now. So the file goes straight to a robot that makes the bits. So this is where we do use robots. This tends to be manufacturing the kind of very components that are used at greatest scale. But again, we now go directly from the model to a robot. The component that pops out will be exactly what you modeled with like sub-millimeter accuracy. So we've removed all of the human intervention, all the possible out, thousands of brackets. They don't get tired. They don't do a different thing on Monday morning to Friday evening. They just nail this sort of consistency. So again, this is how we're getting closing the gap between the physical and digital, but also getting all of the benefits of manufacturing. The next video is our prototyping center. So we're very unusual for designers. We have a prototyping center, and we will physically test the systems we develop before we put them on a live site, which again is incredibly common in manufacturing. It's quite rare in construction still. So this next video, this was looking at, this is that kit of parts, but you can see the color coding, little bit of automation, handful of people were measuring things in minutes. This was looking at whether you could
build a superstructure with a tiny number of people never working at height. So as Marissa said, the health and safety stats are still worse in construction than they are in other industries. So this was looking at whether you can, a little team of people manufactures the floor above them, then they go on that floor, manufacture the floor up above. So they're never working at height. We don't typically use tower cranes. Concrete's pumped from below, a little robot levels it. So you never need to work on a leading edge. You can see here, if you watch this video a few times, you could have a go at putting up a superstructure, guarantee. You can see the color coding, very simple tasks, very repeatable tasks. This demonstrated that you can build a superstructure in about half the time with half the people. What you can just see there is all of the MEP fixing points go onto the slabs, onto the shutters before we lift them. So when you pull down the shutters, all of your perfect pattern of fixing points is already like a pegboard ready to receive the MEP. We'll install some of the bracketry for the facade goes in at the same time. So as soon as this superstructure's up, the following team goes, right, just clip all my bits in. And this is 9 by 9 meter bays. So this is like a bay from sort of here to there. We are plus or minus 5 millimeters over 9 meters. So on a normal construction site, that could be 40, 50, 60 millimeters. We're 5 millimeters, which means that the next thing that turns up will fit like a charm. So this demonstrates very clearly like massive increase in productivity, massive increase in accuracy, super repeatable. And we've actually built bits of the airport, at Heathrow Airport, using non-construction people. So we trained some unemployed people how to install these systems. We've done the same thing in pharmaceuticals. For the prisons program, we actually trained prisoners how to assemble parts of the prison. So again, this is really interesting to government because with a massive skills gap, we're going, actually, a bit like IKEA, if your workforce was suddenly all the unemployed people, ex-army, serving prisoners, ex-prisoners, your skills gap disappears. You upskill a whole generation, you create lots of jobs and opportunities. The world is fixed. So this is a project that we actually delivered using that system. This is for a company called Landsec, who are the biggest private developer in the UK. They were one of the contributors to the playbook that Marissa talked about earlier. So they're the biggest private sector developer. I think there's something, again, amazing about a system we actually developed for the prisons program. Initially, the private sector went, yes, that'll work, we'll have some of that. And so it's moved from public sector into private sector. The learning from this project is going back into our hospitals program. So there's a kind of round trip, public to private sector, which again, this sort of collaboration, integration. So this building, it's between Tate Modern and the Shard. If you know London, it's opposite St Paul's. So very prestigious site, bizarrely near your projects actually, which I thought was interesting. Very, very architecturally site-specific. So this building absolutely maximizes the permitted volume on that site. Architecturally, we think quite attractive. So there was no compromise in the quality of the design or the architectural aspiration, but it uses a complete kit of parts. It's like total kit of parts building. So yeah, we literally that was the superstructure that we did for the Ministry of Justice, literally picked up that kit of parts. We added one component to get the 9-meter spans for commercial office into the kit of parts, but you literally pick a thing up from prisons and go, now it's a commercial office. That's handy. So Landsec benefited from all the stuff we'd done from government. Government benefited from all the stuff we'd done in pharmaceuticals and healthcare and things before them. One of the massive benefits, there's about 40% less embodied carbon in this building than the business as usual version. So because we could optimize all those components, because we could control the logistics, the on-site activity, there's virtually no wastage, there's no downtime. One of the huge benefits was there's 40% less carbon. So imagine that sort of number scaled by 35 billion,
that's a big contribution to sustainability. It's actually the UK's first net zero commercial development, so it's been very well analysed by third parties, and they said it's the first building that's actually achieved net zero in operational and embodied carbon, which is awesome. We had a team from University of Cambridge crawling all over this project. So they had access to absolutely everything, all of the delivery notes, the waste notes, the hourly logs of activity and things, and they were building up this picture of productivity. So on this graph, the x-axis is speed, and the y-axis is productivity. The orange dots are precast, and that's precast done by like the UK's best precaster. So this is like as good as that technology gets. We've nailed that. There's not much improvement left in it. So you can see it's very fast. But on its first outing, that system was twice as productive. So going back to those early numbers of, an increase in productivity is worth trillions of dollars globally. We know how to double productivity like today. That's a thing. And that was with the learning curve, COVID, supply chain issues, people being intermittently on and off site because of COVID and things. So even with quite a complex set of conditions, it's doubled productivity. So good start. As we hoped, the benefit on the other trades was even more dramatic. So the facade, we didn't design a weird facade system, so we didn't have to design a very special system. We went out to the facade supply chain. The guys who won the contract came to the prototyping centre, could see what we had done to enable their ways of working. And day one, they gave us a 40% cost reduction for no other reason than they believed in the accuracy. And they said, I just don't need to price all that time on site. So the cost plummeted. They had planned 7 panels to be installed per day, because that was like industry best practice. At peak, they were putting in a panel every 6 minutes. So something that they thought would take an hour was taking 6 minutes. And it was because of the accuracy, it was because the handrails stayed in place until the facade was on, so they didn't have to tie themselves back to the building. So we watched them do like 19 panels in an hour and a half one morning, and they said, we'll be back in 4 weeks. So we had these massive bursts, but because they hadn't planned for that, they didn't build the panels fast enough. So again, normally on a normal project, that's not useful to know. Because this is a system, we go, now we know how fast this goes on, we'll plan for it next time. So theoretically, you could have clad that building in a week if anyone knew that ahead of time. Now we know it ahead of time, we'll plan for that. But also be going, why is it 6 minutes? Why is it not 5 minutes, 4 minutes? I think we'll get to a place where, like the Formula One teams, it used to take half an hour to change a tyre. Now it's like 2 seconds. It's like, how quick could we clad a building? Probably very, very quickly if we tried. The other following trade was the mechanical electrical systems. So because of the absolute standardization and accuracy and all the fixing points, the MEP team set up benches in their factory. They'd put a frame on, little team would drop on the bits of MEP. It was all sort of pre-coordinated. They would stack up, these aren't volumetric, these are stacks of cassettes with little spaces in between. So this is temporary. So they would literally stack them up in their factory, they'd wheel that out of the factory, they'd wheel it onto a truck, they'd wheel that onto the floor plate, and then we made specially adapted forklifts, and they would pick up sort of 5-6 cassettes at a time. So one person and an operative, like a buddy, so 2 operatives would pick up 6 cassettes, doof, oh, fixing point's already in, that's handy. Next one, doof, fixing point's already in. So 2 people would tear down a floor plate, installing MEP at rates which has not been seen before. It looks amazing. It looks like a machine. It's incredibly well coordinated. We actually used the repeatability to over-engineer lots of things in this building. So lots of those systems are too good. They've got too much redundancy, but it's got built-in future flexibility, maintenance, replacement. So we've made a kind of, very, very future-proof, super flexible building. And you can see, again, from the Cambridge data, left-hand side was
when they started with Genie lifts, once they got the hang of the forklifts, install times just collapsed. No drilling on site because all the holes are already in, so working very safely, super productively, smashed it. So you can see that all of these sort of trades now are getting much, much, much quicker. So final couple of slides for me. The Cambridge data was really fascinating. So it showed that you didn't have to be fast to be fast. It was more important to be consistent. So I mentioned Vassar, they did like 19 panels, then no panels for a couple of weeks. What the Cambridge data said is if you didn't go fast, you just went at your average rates, the rates you've already done and achieved very happily, but you did them consistently, you would be sort of 25, 40% faster. So this number kept coming up that without going faster than you've already done, you could have been 40% quicker if you were consistent. Imagine then you do £35 billion worth and you get really quick, like you would be off that chart. So the numbers kept saying the same thing. So Cambridge used these flow lines. So one of the things they found was Gantt charts aren't particularly useful for this sort of working. You should plan things around piece count. So this is moving from level 1 to level 2 and how long it took. So the solid lines are the actual, like what happened on site. The dotted lines are if you just went at your 75% rate, so not the fastest day you've ever done, but like a rate that you have achieved, but did it consistently, your program would have looked like this. So you could have built that building 40% faster overall without doing anything differently than you've already done other than being a little bit more consistent. So that is gold dust, because we now know we have a system which is ludicrously productive, very, very fast, and got massive applicability across all sorts of sectors. So the Cambridge data said if you had done that, that's where you would be. So on the next project, that's where we expect to be or better. So we're now as fast as precast, but twice as productive. And again, going back to those early stats, you imagine doing that across the UK government estate and every other global public sector estate. Like the impact we could be having globally is absolutely vast. So none of this is stuff that we are protecting. We haven't patented this system. We are trying to give this stuff away. So all of this learning is stuff that you could literally pick up tomorrow and improve and make better. If you go on our website, there's tons of information. We've published lots of books. Again, we open source as much as we can of the stuff we've done. Tons more information. I'll be here for the rest of the day, and yeah, hopefully that's been interesting, so we'll stop there. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Jamie Johnston y a continuación tenemos preparado nuestro segundo panel de conversación de la jornada de hoy en la Semana de la Productividad. Para moderar este conversatorio queremos darle la bienvenida a Carolina Soto. Ella es socia de Factor Digital, experta en BIM y también en digitalización. Así que por favor recibámosla con un fuerte aplauso y también recordarles que pueden escanear el siguiente código QR que aparecerá en pantalla, donde pueden compartir sus preguntas y también comentarios para resolver en este panel. Así que, Carolina, te dejo el escenario. Hola, muchas gracias. Mientras me traen el micrófono voy a hablarles desde acá. Bueno, quiero partir agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos en la Semana de la de la Productividad y obviamente especialmente a Jamie, que vino especialmente para esto desde Londres, y a todos también los panelistas que voy a invitar a pasar en este minuto. Bueno, Jamie Johnston, te invitamos a pasar aquí. Ya lo conocieron, director y jefe de sistemas globales de la empresa Baring & Wood. Invito también a pasar a Carolina Briones, directora ejecutiva de CChC, y a Rodrigo Sánchez. Él es gerente de innovación y transformación digital corporativo en Cherry Izquierdo. Les pido un aplauso para ellos. Así que les voy a tener que hablar desde acá por mientras. Bueno, yo creo que estamos todos alucinados con la presentación de Jamie y también con las presentaciones que vimos en el panel anterior. Así que voy a partir porque me imagino que además me imagino que van a llegar hartas preguntas después a mí. Ah, gracias. A mí, me voy a hacer un cambio, que no me dan multitasking. Okay.
Me imagino que van a llegar muchas preguntas por el... Gracias. Así que quiero partir al tiro con una pregunta para Jamie. Te la voy a hacer en español nomás. No, I'm going to do it in English. So yes. We are hallucinating of what we saw in your presentation about DFMA and PDFMA. So my first question is about if another country, like a hypothetical country called, I don't know, Chile or something like that, would want to do something like this, what would be your recommendations? What should happen first? Who should be involved? What are the first actions that hypothetical countries should do? I think the first thing I would do is that version of the data analysis that we did. So we focused on that particular superstructure because the data said that's the one that has the greatest applicability. That's probably true in other places, but I think having that evidence base was really useful because we moved from the hypothesis. Having done it, we could then start to put some numbers around, the scale of the benefit, and that was very, very powerful for getting IPA involved. So again, on that sort of collaboration piece, no individual department, even government department, could have done that. It took the IPA to say, we need to connect you all up and start to do it centrally. So that was quite important, having a very influential government sponsor and an evidence base to kind of back it up. And from that, everything sort of flowed. But if you found that was true, you could then take that. What I hoped would happen was that people would look at that system and go, I could do a better version of bits of it. So on the brackets that we used, there was a company that did we welded them and they did a fabricated thing where it was a single piece of metal, laser cut and folded, and you're going, brilliant, now the brackets are better. I'm not sure the shutters we used are the best ones. I bet, what I hoped was we'd get into that continual improvement where people go, I've got a thing that would improve that, and collectively would make it a better system. That hasn't happened because of the culture that no one wants to adopt a thing that someone else invented. But if it was appropriate, you can pick that up and run with it. But I think we'll need a timber version and a precast version and some other things. But I think converging on a small number of solutions we do at scale is more powerful than the current thing where everyone invents their own little system and struggles to make it work. And just to go a little bit further on that, so how did you manage to you spoke about no one wants to use something that other one invented. So how did you surpass that problem? Because for that to be working as it is working right now, you have collaboration there. Clients. So every time we've done this, it's been because a client has understood. So typically clients aren't building buildings because it's fun. It's serving some much bigger purpose. So we've had clients like GlaxoSmithKline who are saying, my job is healing the world. I happen to need buildings, but it's a nightmare every time. I want to systemize and drive efficiency. So every time we've had a client, so Landsec in this instance said, we believe in this system, we're going to use it, and if you want to work with us, you're going to use the system. So it's always been sort of client seeing the benefit and insisting on that as a way of working. And the market will react, but they won't do it of their own volition often. It needs a client and the money attached to that to drive it. Well, thank you. I have like 1,000 more questions, but I will come back. Mi siguiente pregunta es para Rodrigo. Si nos podrías contar un poquito acerca de cuál es el rol que está jugando hoy día, justamente los temas de los que hemos estado hablando hoy día, la tecnología, la digitalización y mezclado también con la industrialización. ¿Y qué se espera para el futuro en el sector en Chile? Es chica la pregunta. Sí, bien amplia. Para atajarla como con un concepto particular, muchas de las conversaciones que hemos tenido de cómo estas tecnologías o metodologías o tendencias realmente se pueden adaptar, porque terminamos conversando muchas veces como una especie como de déjà vu, como el problema muy repetido que lo hemos escuchado hace 3 años, y cuando conversamos hace 3 años antes también hablábamos con las mismas problemáticas. Yo diría primero entender que en Chile ya tenemos avances
muy importante. Sin ir más lejos, el año pasado ya veíamos el nivel de adopción de la metodología BIM, que sería un habilitante perfecto para todos los que Jamie nos mostró hoy día y lo que hemos estado viendo estos otros días. Esta es dejar la idea clara de que cambios ya están ocurriendo, y es un hecho y es algo que hoy día ocurre. ¿Ya? En esa misma línea, hace no mucho tiempo, apareció también un estudio de McKinsey que, aparte de refrescarnos y volver a reforzarnos a que las tendencias que adoptar como industrialización, digitalización, la economía circular, ¿cierto?, en la industria de la construcción, también empezó a hablar de nuevos incumbentes, que son startups o empresas ya con soluciones muy distintas, que ya no son un sueño de un futuro, sino que es una realidad palpable. Tal vez en este caso tenemos que viajar a un par de kilómetros, cruzar un océano ahí para mirarlo in situ, pero ya está ocurriendo. Y el desafío yo creo que tenemos hoy día, y que es sí una barrera que tenemos que saber enfrentar más para adelante, es cómo poder trabajar la gestión del cambio para que estas metodologías sean realmente adaptadas. En lo personal, en el rol que me toca trabajar en el CChC izquierdo, y así mismo también en otra instancia que participábamos, uno siempre se queda con la idea que la solución o la nueva tecnología o la nueva metodología es la difícil de poder transmitir o implementar, y uno se da cuenta, al fin y al cabo, que son los equipos, cómo uno los involucra, cómo comparte sus dolores o temores, que al fin y al cabo no es temor a lo nuevo, sino que es un temor a lo nuevo que desconozco. Entonces hay que ver cómo lo acercamos, les damos un espacio también para poder entender cuáles son esas inquietudes, hacerlos parte y poder gestar este cambio y no quedarnos solamente en un proyecto particular, sino que esto realmente vaya escalando en distintas instancias. No, súper interesante, y yo creo que ahí el punto que tú haces sobre la resistencia al cambio es nuestra gran barrera en todas las cosas que hemos hablado hoy día. Y conectando también con eso, Carolina, ¿qué avances, lo mismo como de la pregunta de digitalización, pero esa industrialización, qué avances han observado ustedes desde CCchC en Chile? ¿Ven que se ha avanzado en lo técnico, en las técnicas materiales y también en el capital humano? ¿Cuál es la visión? Sí, bueno, antes de responder esa pregunta quería felicitar a Jamie, de verdad que nos hace muy bien, y a Marisa, que estuvo hoy día en la mañana, refrescarnos, ¿verdad?, con lo que está pasando, abrir esta ventana y mirar cómo van avanzando. Solemos admirarlos mucho y tomar ciertas cosas de los modelos de ustedes, así que gracias por estar aquí. Y también comentarte que el año pasado, lo que comentaba Rodrigo, tuvimos una encuesta del nivel de adopción de BIM en Chile. Llegamos a un 41% de que las empresas ocupan regularmente BIM. No estamos tan cerca del 70% en el cual entiendo que ustedes van, pero eso sí implica un cambio. Y implica, sabemos que BIM, lo han dicho toda la mañana y ayer también, BIM es la base, pero cuando los escucho a ustedes, cuando escucho tu presentación, en realidad es transformar la visión o la forma en que enfrentamos los problemas. Muchas veces en Chile tengo la sensación de que traemos paquetes ya listos, o sea, BIM, software, metodología, industrialización. Vamos a armar casas, viviendas con módulos prefabricados y los vamos a instalar in situ. Y pocas veces nos tomamos el tiempo de realmente hacernos las preguntas correctas. Y creo que Jamie hoy día nos ha dado una buena clase de cómo nos volvemos a replantear esas preguntas y cómo logran sistematizar. Yo creo que lo que tiene de trasfondo, lo que han hecho con esta mirada muy inglesa, es esa sistematización profunda, continua, de estandarizar. Entonces, se estandarizan desde las preguntas, cómo volvemos a reenfocar el problema. Para responder tu pregunta y ligarlo con ello, creo que en industrialización hemos avanzado en Chile y ha sido bastante bueno lo que ha levantado el Ministerio de Vivienda, porque puso un nombre, le puso emergencia habitacional a un problema que teníamos, lo visibilizó y además lo ancló a una posible solución, viviendas industrializadas. Y entonces, rápidamente, 2022, acá en Chile, empezamos todos a decir, veníamos años atrás, con la Tati, el CCI, Sebastián, todos los que estamos aquí hablando de la construcción industrializada. Pero luego viene un ministerio y acelera esta necesidad. Y es genial. El único problema que hay es que nos dijo industrialización son viviendas volumétricas, offsite, que se vienen y se montan en terreno en 3, 4 o 2 días. Y nos quedamos con la idea de que eso es construcción industrializada, ¿verdad? Y
saltamos el proceso de volver a cuestionarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que tiene mi negocio? Tal vez yo soy una pequeña constructora que jamás voy a llegar a intentar hacer una solución volumétrica. No me quiero transformar en una fábrica. Entonces la construcción industrializada no es para mí. Todo lo contrario. Yo creo que hay un tema de que está bien, hemos levantado la construcción industrializada, el término hoy día se habla, ¿verdad? Se escucha. Hay diferentes iniciativas que lo estamos llevando adelante, pero creo que tenemos la oportunidad de nuevo de volver, parar un poco en esta carrera, detenernos y volver a preguntarnos cuáles son esas preguntas correctas, cuáles son los problemas que cada uno de nosotros está enfrentando en su empresa. Estamos siendo muy golpeados, Jamie, este año por contingencias mundiales, COVID, pandemia, pero además internamente. Por lo tanto, las empresas de nuestro rubro estamos tratando de cerrar el año y proyectando un año 2024 muy difícil. Pero eso es también la oportunidad perfecta para pensar. Construcción industrializada no es solamente llegar con el volumen listo. Construcción industrializada quiere decir cómo miro mis procesos, dónde encuentro fallas, dónde puedo desarrollar ciertas soluciones sistematizadas, estandarizar cierta parte de esos procesos y acompañarlo con cierta tecnología. Y para eso creemos nosotros desde CChC que los MMC, que yo sé que no es el concepto predilecto de Jamie, pero que los MMC, los Modern Methods of Construction, es una muy buena forma de responder. ¿Cómo puedo industrializar? Porque los MMC, Jamie, no solamente habla de off-site construction, también habla de lo que tú mostraste hoy día. Hay mucha industrialización que podemos comenzar a hacer en obra, in situ, y traer pequeños cambios, como nos mostró Rodrigo en la mañana, hoy día, con partes y piezas de fierros cortados, doblados, etc. O sea, podemos partir con pequeños cambios directamente respondiendo a los problemas, las necesidades y las pérdidas que está generando nuestro negocio hoy día, levantar esa oportunidad. Muchas gracias por la respuesta. Y me están llegando aquí unas preguntas del público, pero voy a seguir con las preguntas una vuelta más y después vamos a las del público. Jamie, I had some questions about productivity and cost reduction, but I think you already answered them, so I'm going to skip to another question I wanted to ask, and it connects some things that have been said already, which is about something that you didn't show, but I know you're doing in Brighton Wood, which is these platforms for configuring projects and for the Mayor of London, and I think that is a super great example about what you have been doing in Brighton Wood that connects the things that have been said here, standards, information, and I wanted to ask you, I wanted to ask if you could tell a little bit to the audience about what you have done in those projects, and also if you could tell us if you're connecting the DFMA with that configuration, because that is a way in which we can surpass this idea of that what Carolina was saying, like, oh, we think industrialized buildings are just regular repetitive blocks, but they can become something that is free and gives freedom to designers. So if you could tell a little bit about that platform, it would be great. Okay, so we were asked by the Mayor of London whether we could help with, like most other cities, have got a shortage of housing. We're not building houses quick enough. The perception in the UK was that volumetric modular or industrialised housing was going to be part of the solution. Could we... The ask was, could we write some guidance that would help designers specify this? So one of the problems is designers don't know how to design for manufacturing, construction and assembly. So what we often see in the UK is people do a normal design process and then try and force fit some industrial solutions into it, and it never works. So we sort of better thing would be to develop what we call a configurator. So we analysed literally thousands and thousands of apartments worth of data from London. So we had access to more residential schemes than any designer has ever seen, because they've only ever seen the ones that they worked on. What it told you was the level of standardisation is actually massive. So because all designers are working to London design standards, planning regulations, building regulations, they all end up with pretty much the same
typology. The floor-to-floor heights are within millimeters. There's only so many ways you can lay out a one-bed flat. So what the data told us is actually designers are all converging on very, very similar solutions, but they all start from a blank sheet of paper. So if we told everyone that, they would have been furious. But if we said, it's interesting, the data says, this is how you configure these spaces, these are the parameters you work within. We know you will work within them because we've just looked at thousands of apartments. So we used that then to fast track that design process. We said we can see where your design will end up. Why don't we pre-bake in some configuration things? So we basically create an algorithmic design configurator for housing. You can literally take a blank site anywhere in London, put in some key parameters around types of apartments, mix and things, draw the kind of vague outline. It will generate you a pretty decent feasibility scheme in about 20 minutes. We did another one for schools on a similar principle. My then 9-year-old, I've told you this before, was watching me beta test it. I was like, get over, old man. Just let the kid have a go. So the first thing my kid did was, it's like Minecraft. He plays Minecraft. So he put all the classrooms up in the air, and it looked amazing. Looked like this really cool architectural thing. He was saying, when it rains, we're not allowed to play outside. But if the classrooms are on a floor up, I could play underneath. And you go, it's like a brilliant piece of user-centric design by a 9-year-old who's never seen it before. So one of the interesting things we think is, the dream of BIM was working in a collaborative digital environment, co-creating, using design components. That's Minecraft. Like my 6-year-old did that he's done it since he was 5. So we're trying to create those sorts of design configuration tools which the next generation who are already there would recognize. So one of our interests is if we don't make the industry look like that, they'll go and work in big tech or they'll go and do something else. They won't come into construction. But if you did make the world look like that, imagine what a group of kids who spent their lives playing Minecraft would do with the built environment. You go, it'd be fucking amazing. Let them do it. So yeah, we're trying to create tools which firstly massively speed up the design process, but we use that speed to do more design. So if you can design a scheme in 20 minutes, you'll try 18, 19, 100 schemes on a site rather than 1 or 2. So you can test more ideas and get better design, better evidence. And then, those then go off, get the kits of parts, get the components, generate the model. So we did a test of this at a conference in London. We were taking people who had never seen the software. They would start with a blank site and they would end up with an LOD 400 fully coordinated model, and it was taking people about half an hour from the first time they touched the UI, and you're going, that's the speed that we could be doing. And it's not a case of designing people or automating people out of a job. Again, 4 billion people on the way, we need to build loads of stuff. We cannot design every house from scratch, every school from scratch. We need to get much, much, much quicker, so that's why sorry, that was too long an answer. But no, that is a great example, and I think what you tell about your kid is also a great example about bringing the final user to the design process. So this is something that we should learn about. If you go on our website, there's a video of a group of 9-year-olds designing schools, and they do it in 15 minutes. They're just so intuitive because that's all they've ever known. They go, yeah, of course I could design a school. You go, so yeah, it's dramatic watching that generation of what they would do with this technology. So, and I'm going to switch. Do you have translation? Yeah, I'm going to switch to Spanish. Okay. Porque quería comentar algo de lo que tú dijiste que tiene mucho que ver con este tema de la estandarización y la falta de estandarización en por ejemplo, las alturas y cómo eso genera o trae espacios para mejorar también la eficiencia y la productividad. O sea, me acuerdo cuando partimos en Plan BIM, partimos mirando un estudio de McKinsey del 2013 o 14 que hablaba de la gran brecha de productividad y que algunos temas tenían que ver con temas de gestión de información, de digitalización, pero también había un gran tema con estandarización, y ellos me dieron lo mismo que dices tú, diferencias de centímetros en alturas de piso, diferencias en alturas pero de centímetros de puertas o ventanas, y que generan un gran costo que se podría ayudar a reducir. Yendo a esa misma pregunta, a Rodrigo y Carolina les hago la pregunta en conjunto.
respecto de este también, de la estandarización, y ya que tú también lo mencionabas, Carolina, y cómo el aumento de la estandarización, tanto en manejo de información como en los productos, podría ayudarnos a mejorar la productividad, pero también un poco cómo lo han visto desde sus ámbitos, la oportunidad para eso, y también si han visto o cómo lo han visto y cómo han lidiado con eso, respecto de la resistencia que sabemos que existe desde el área más del diseño respecto de la estandarización. Que lo estamos conversando hace un rato. Pero sí, veníamos conversando lo mismo cuando bajamos la escalera. Claro, lo que pasa es que yo soy un poco del área de los resistentes a la estandarización, así que no debería estar aquí respondiendo. Me pasa que soy arquitecta, entonces también quiero que nos den libertad para diseñar. Y yo creo que vuelvo a tomar la presentación que hace Jamie, que, sí, efectivamente estandarización, que nos pongamos todos de acuerdo en las ventanas, puertas, ¿verdad? Elementos, nos va a ayudar, vamos a ser más eficientes con el uso de los recursos, vamos a poder darle mayor certeza a proveedores de estas soluciones, de componentes, para que puedan tener una línea de producción segura, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que siempre es bueno volver un poco atrás. Yo creo que antes de estandarizar tenemos que revisar los procesos. Y en ese sentido, nosotros tomamos, cuando salimos el 2015-16 con Carolina a buscar cuál era el modelo de implementación BIM, nos encontramos con varios modelos a nivel mundial y nos gustó mucho el inglés porque se fijaba en el tema de los procesos. Y para nosotros, desde CChC, industrializar también tiene que ver con procesos. Sí, yo creo que donde hay que hacer un esfuerzo grande es en volver a entender el pipeline, los procesos de desarrollo de proyecto, que cada equipo de proyecto, ya sea que yo forme parte del equipo de diseño, de la constructora, del cliente, del mandante, podamos entender, desgranar el proyecto con todas sus dimensiones y ahí volver a entender dónde están los cuellos de botella, dónde están las oportunidades, dónde están normalmente los problemas de sobrecosto y sobretiempo, y ahí poner hincapié en generar soluciones. Si esas soluciones requieren de estandarización de medidas, de partes y piezas, genial, que me imagino que va a pasar por ahí. Y yo creo que ahí vale decir, ok, hay que estandarizar los diseños. Pero también me gustó mucho lo que mostró hoy día Jamie, porque sale de la clásica lógica que dice que recae todo en los arquitectos, ¿verdad? Rodrigo, siempre recae como toda la responsabilidad en nosotros, que el diseño, que el arquitecto se le ocurrió hacer 5 ventanas distintas. Bueno, y pasarle un poco también la responsabilidad al resto de los profesionales. ¿Y por qué no estandarizamos desde la ingeniería estructural? ¿Por qué no desde las ingenierías, bueno, sanitarias ya tienen sus componentes, pero que no solo nos quedemos en Chile con la idea de que para estandarizar tenemos que tener 10 tipos de ventanas y eso nos va a hacer ser más eficientes. De nuevo creo que vamos a caer en los formalismos de los grandes titulares. Y los grandes titulares tenemos que ir más profundo en los proyectos. Ahora le toca al ingeniero, ¿no? Sí. No, por lo menos mi mirada con la estandarización obviamente no es blanco y negro, no es que todo sea una especie de un edificio tipo ajedrez, bien cuadrado, 2 colores, todo súper estándar para hacerlo lo más fácil posible. Obviamente esto tiene sus matices y sus distintos niveles. Obviamente uno necesita un mínimo volumen para que los distintos proveedores que están en la senda de la industrialización les sea más fácil de poder hacer una propuesta de valor concreta y con sentido. Y acá creo que el tema de tener una buena metodología BIM implementada en todo lo que están interactuando en el proyecto se vuelve clave. ¿Ya? Yo creo que ese déjà vu que comentaba, yo creo que hoy día tenemos un nivel de herramientas, de tecnología para poder resolver y analizar de mucho mejor manera. Yendo al concreto, de hecho hoy día a la mañana lo daban como ejemplo, ¿cierto? El tema del estacionamiento, por ejemplo, con el muro que caía justo en ese espacio. Antes era, oye, igual lo tengo que vender, entonces tiene que ir y tal vez veamos cuánto sale. Hoy día tenemos las capacidades tecnológicas, ¿cierto?,
para poder borrar ese elemento, automáticamente saber el costo y tener esas iteraciones mucho más eficientes gracias a las tecnologías que están a la mano y hoy día uno las puede explotar y agilizar, llevando esto a mayor escala. ¿Qué pasaría realmente si son 10 o 5 o 3 tipos? Uno puede llegar a tomar la decisión muy rápidamente porque la herramienta es algo que tal vez ante un equipo de estudio tiene que dedicarle muchas horas. Un proceso bien estandarizado de estudio con esos input y salida puede hacer que esta iteración sea muy, muy, muy eficiente. Pero esto no lo vamos a ser capaces de lograr sin tener como estándar dentro de la industria de la construcción la metodología BIM bien instaurada. Así que hay una invitación a todo, que uno de los objetivos que como cámara se también está impulsando, poder acelerar esta adopción, porque todas estas dinámicas, nuevas tendencias de metodologías constructivas, ya sea derechamente la industrialización, adopción de tecnología, sin tener este corazón de la metodología BIM bien instaurado y adoptado, nos va a hacer siempre una trampa y un freno para que esto corra con todo el potencial que realmente tiene. Gracias. Sí. Sorry, can I add a point on this? So one thing I think people don't talk about enough is we would equate standardization with optimization. So one of the things, I think you know the story, we worked with our Ministry of Justice. When we first worked with them, they had 15 standard prison cells and none of them were perfect. On the last big program, we co-designed a new type of house block with everyone from the MOJ. So we had the maintenance people, we had the team that deal with riots and incidents, we had all of the prison support groups, prisoners. So we co-designed a new type of prison without bars on windows. It's very different. It's much more like student accommodation. But we put thousands of hours of design into this one building because once we designed it, everyone went, never touch it again. It's perfect. And they've been rolling out that prison. It's been one of the most successful programs in the UK. But actually, we look at standardization and say, if you're going to use a thing 1 million times, every gram you take out, every thing you don't have to do has a massive multiplier. So we would equate standardization with putting tons and tons of design effort into a thing which is absolutely amazing, perfectly well considered, and you can do a lot more effort on a thing you will repeat than a thing you're not going to repeat. So I think people think of standardization as limiting design, creativity, or freedom. We would say, no, it allows you to do loads more, investigation. So in no other aspect of your life does anyone think standardization means. No one looks at their phone and go, oh, it's a bit shit because it's like everyone else's phone. Like in every other aspect, that's what manufacturing does very well. So I think we need to break this sometimes negative connotation that standardization is at the expense of a better solution. It's not. It's the same thing in our minds. Hopefully with your words we can convince more people about this. And I think the other thing that that's very interesting of the Ministry of Justice examples, and you also mentioned it, is about the ease of construction. Like you mentioned for the MOJ another time, for the MOJ example that you created so the inmates could build them. So that there you go about thinking of optimization also in a human-centric way. Yes. So where that came from, that program, it was £1 billion program. On the MOJ website, it says the cost of reoffending. So people come out of prison and can't find work, go back to prison. That's £18 billion a year. So forget the construction cost. The impact on families and victims of crime and things is massive. So one of the reasons we did the platforms is that if you could train prisoners how to make the bits, you could use the building of the prisons to upskill a bunch of inmates who would be less likely to reoffend. So before you've even built the first prison, you're doing rehabilitation. Everyone went, that's amazing, we should do that. So they let us do construction in a live prison, and the inmates absolutely loved it because they get bored. So all of the inmates who are involved were going, this is amazing, it's really interesting, I'm learning quite a lot. They were coming in with suggestions in the morning going, I've been thinking about this process. I think if we did this, it'd get a bit better. So the inmates were helping us make the process better. And that's the point at which government went, oh, that could be a thing. If we could actually mobilize a load of people
to solve the skills gap and rehabilitate them and have a massive impact on society, ooh, yeah, okay, that's a thing. And so that was one of the things that got them very interested in this idea. It's very interesting. And I'm sorry, I know we're over the time, but we have a question from the audience. So for Jamie, as someone is saying, it would be interesting to know the level of penetration of these types of practices between companies and developers in the UK, and which have been the barriers and drivers that we should pay attention to accelerate these types of practices here in Chile. It's a very good question. It's painfully slow, I would say. So there's one aspect of this is no designer, we have found out, wants to use a system that another designer developed. No engineer wants to admit that another engineer might have had a better idea. And so we found real resistance from the designers sometimes to take up some of these tools. I think the biggest problem actually is the way that the procurement works hasn't caught up with this yet. So a lot of, certainly in the UK, Marissa touched on this, the contracts we use that tend to be lump sum, fixed price, all of the risk gets handed to the contractor. The contractor goes, well, I've never done that before, so nor do I ever want to because I don't understand it. So where this has worked, to say it's been clients who have been involved and able to take some of the risk and work with the contractors to make it work, rather than the kind of transactional, hand it over, tell me when you're finished sort of thing. So again, I think the biggest blockers now are not technical. It's the ecosystem, it's the mindset, it's the the change management, it's the people. I think your point that it's not a technology thing, it's a people and culture thing. Yeah, so it connects to what has been said all morning. Y bueno, y con eso sí concluimos. Muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones y a la audiencia, y los despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, como bien dijo Carolina, muchas gracias a los tres panelistas, también Carolina a ti por moderar este panel. Y de esta manera culminamos esta segunda jornada de la Semana de la Productividad 2023. Y les recordamos también a todos quienes se inscribieron con anticipación que los talleres van a comenzar a las 15 horas en los salones 5, 6 y 7. Nos reencontramos mañana para la tercera y última jornada de la Semana de la Productividad. Muchas gracias.